Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos aquí con el Orgaz. Muy buenas noches, Soren. Ahí, el primero, ahí dándolo todo. Muy buenas, campeón. Bueno, voy a darme un poco más de luz porque sí que me veo un poco así como... un poco oscuro, ¿no? Esto un poco oscurillo. Muy buenas, 18 personas que vais llegando. Oye, una cosa, darle al like que es gratis, no hay que pagar un céntimo, no hay que pagar un chain. Así que venga, vamos a pagar, ahí a pagar, ¿no? No paguéis nada. ¡Qué gratis, qué gratis! El like, el like. Uy, estoy pensando en los superchats y los super stickers, que eso sí que hay que pagar. Si os da la gana, pues podéis mandar alguno y así me hacéis el regalo de Reyes. Bueno, que no está mal. A ver, voy a cerrar aquí una ventana. Hola Alexander, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Víctor Manuel? Feliz año a todo el mundo, a todos los que estéis aquí, los que habláis, los que no habláis, los que dejáis el like, todos vosotros. Narmer, muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a todos los patrios del canal, comenzando por Nora Secas, Chris, Solenrak, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Muchísimas gracias, bonicos. Ole a todos. Aquí, un segundito, que quiero mirar una cosa. Vale, perfecto. Entonces, esto aquí lo puedo cerrar. Y ahora muchísimas gracias también, por supuestísimo, a todos los miembros del canal, comenzando por Miguel Ferreira, El Negre, ahora ya por fin se ordenan por orden de llegada al canal. Marcelo Yalaquiri, Nelson Lepe, Cuéntico, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico de Luqui, Fernando Rejoz, Frisi Navarro, Francisco Toro Godoy, Eduard Petcu, Gonzalo Rigoyen, Luz Pazos, Federico Juárez, Agustín Pastor, Francisco, Pablo del Olmo y Alex Zem. Muchísimas gracias, resalaos. Bueno, ya aquí puedo cerrar. Y venirme aquí al otro dashboard, que además el dashboard de YouTube lo tengo abierto, lo tengo cerrado. Un segundito. ¡Pichurrines y pichurrinas! Hoy está Martín también en directo, ¿puede ser? ¿O es un estreno? ¿Vídeos? Es un estreno de un vídeo. Vale, pues voy a aprovechar esta propia para meterme en el dashboard de YouTube, que lo tengo cerrado. Contenido, directo y aquí. Perfecto. Y me vengo para acá y ahora mismo me traigo el de aquí, el de StreamYard. Madre mía. Moisés, buenas noches. Asturias, buenas noches. ¿Qué tal? Aitor, muy buenas. Feliz año a todo el mundo mundial. Bueno, vamos a entrar en el tema porque yo sé que mañana hay gente que trabaja. Aunque pueda parecer que no, mañana hay gente que trabaja. Y esta buena mañana, ya de buena mañana me he levantado con una mala noticia, que tampoco es tan mala, porque al fin y al cabo sabíamos que iba a pasar. Bueno, en realidad han sido dos malas noticias. Una la he visto yo esta misma mañana y otra me la ha pasado Soren, que yo he dicho, estos están fatal de la cabeza. Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Es alucinante. Bueno, tema de precios. En fin, bueno, ya tenemos precios oficiales en la página web de Dior, lo voy a compartir para que lo veamos todos junticos. A ver, StreamYard, me meto aquí en StreamYard y lo vamos a ver. Venga, compartimos pantalla. Dior On Parfum, página web de Dior. O sea, de aquí podemos entender, lo estáis viendo ya, a ver un segundo que me cargue, perfecto. De aquí ya podemos empezar a entender, si a ellos les da la gana, que cuando llegue a las grandes superficies como Corte Inglés, cadenas de perfumería varias, etcétera, etcétera, los precios estarán un poco más bajos de esto. ¿Tengo esperanzas de que sean un poco más bajos de esto bastante? No, bastante no va a ser un poco más bajo de esto. Marcaron el precio, lo que había marcado era precio de los 100 mililitros. Y a partir de ahí estuvieron jugando con nosotros emocionalmente. Pero es que, claro, lo pusieron muy alto para que ahora, que esto no ha pasado nunca antes en Chanel. Nunca antes. Los precios eran los precios y estaban los precios que estaban. Ahora mismo lo que han hecho ha sido una operación de vamos a poner los precios más altos, vamos a filtrar los precios más altos, precios recomendados sobre 100 mililitros, y cuando pongamos los precios en la página web va a parecer que es mucho más barato de lo que en realidad es. Porque ahora mismo, como estáis viendo, efectivamente, al personal, al público, al populacho,
nos van a clavar por 50 mililitros, si lo compramos ya cagando leches porque queremos hacer la reseña antes que nadie, sea quien sea, y de la plataforma que sea, pues 50 mililitros te van a costar 120 pavos. Pero así, del tirón. ¿La quieres tener antes que nadie? Pues vas a pagar 120 euros. ¿Quieres 75 mililitros? 75 mililitros. Pues vas a tener que rascarte el bolsillo y pagar 149 pavos por 75 mililitros. Ojito, que ni tan siquiera los 100. Que ni tan siquiera los 100. Así que esto es para coger, como decimos por aquí, mear y no echar gota. Espero que los precios estén más baratos. Es que no van a igualar los precios, es que me los estoy viendo venir. Esto es un señuelo total y absoluto. Luego, cuando lleguen a las grandes superficies, distribuidoras de venta a las cadenas, los precios van a ser un escándalo. Exactamente igual. Va a estar caro, carísimo de la muerte. Lo que costaba, a ver, para empezar, la Dior, es que el tema es que me enerva, hola Ezequiel, muy buenas noches, Bonico, muy buenas. Ahora que intentan color para Cool Water de 125 a 32 euros, cuando ha llegado a comprar ese precio, los 200 mililitros a ese precio. Eso dice Unai. No entiendo qué está pasando aquí en el chat ahora mismo, no lo entiendo. Las cosas fuera de contexto no sé de qué van. Entonces, como no lo sé, al pozo. Las cosas fuera de contexto. ¡Uy, una que está pichur! ¿He abierto esto? Vale. Entonces, creo que vamos a echarle un vistazo al precio de la Intense. El precio de la Intense. ¿En dónde? En Druni. Vamos a ver. Anda que si me pagaran cada vez que tengo que decir el precio, sería millonario. Vale, pues vamos a dejar de compartir porque ahora lo que tenemos que hacer es ver la Intense. Vale, la Intense está aquí. Entonces tenemos de la Intense los 50 mililitros a 68,95. Se supone que en algún momento, en algún punto, la 50 mililitros costaba 103 euros. Así que en mi promedio real, yo creo que nos vamos a encontrar posiblemente con algo muy similar a que la del 100 mililitros pueda costar unos 92 euros con 95, que es lo que cuesta la de 100 mililitros. Porque si os dais cuenta, los 100 mililitros salían a 138,12 de la Intense, pero claro, esto es un precio que ya está fijado y en principio no creo que se atrevan a tocarlo, pero la nueva en precio tiene que estar por encima de esta sí o sí, porque el precio de salida que han dado ha sido auténticamente brutal. El precio recomendado, precio de venta al público es brutal. Entonces, aquí nos vamos a encontrar posiblemente que la de 50 mililitros cueste unos 90 y pico euros y precisamente la de 75 supere los 100 y se pueda colgar perfectamente en unos 105, entre 105 y 110 euros. Espero, porque sabiendo que van a cobrarnos por 75 mililitros en website oficial 149 euros, con que paguemos 110 por 75 mililitros, yo creo que vamos bien servidos, ¿eh?
O sea que yo creo que más o menos los precios deben de andar por ahí. Por aquello de que no van a colocar los precios por debajo de los de la Dior Omni Intense, tienes que estar por encima. Pero segurísimo. Segurísimo que tienen que estar por encima de estos precios, tienen que estar por encima. No me creo que sacando lo que van a sacar a semejante precio, los van a poner más baratos de esto. Más barato de esto es seguro que no. E igual tampoco. O sea, vamos a hacernos ya. El tema es que igual no. Más caro, sí. Pero igual en ningún caso. En ningún caso. En ningún caso. Pero es que la que se viene encima tampoco va a ser pequeña, ¿eh? Que la que me ha mandado Soren es ya para coger y caerte de espaldas, ¿eh? Lo que me ha mandado Soren después ha sido para coger y caerte de espaldas. Os leo. Moisés, feliz año, Asturias, Narmer, ¿qué tal? Desde México, Jorge. Vamos a ver qué más tenemos. Ezequiel. Eli, muy buenas, ¿qué tal, Magetona? Muy buenas noches, preciosa. Lauren dice, comprar perfumes de autor, dejar de enriquecer a los grandes. Es que esto es una poca vergüenza. Lo que nos están haciendo es una poca vergüenza. Dice, pues menos mal que no abrí la Dior Homme Parfum de 100 mililitros y la Intense de 150 que me regalaron hace un año. Ahí están guardados. Dice, no me acaban de gustar cómo me quedan. Pues siempre los puedes vender en el Wallapop o en el Vinted y sacarle una buena pasta, pero deja que pase un poco más de tiempo. Y ya tendrás, ya las venderás bien. Tú deja que pase tiempo y las venderás mejor que nadie, lo verás. 102 los 150. Dice... ¿Cómo? Dice, lo que van a conseguir es que la gente compre más perfumería árabe, dice, con una calidad similar a la mitad de precio. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, he estado haciendo prospección y ya también lo tengo que contar. Lo tengo que contar porque he estado haciendo prospección, investigación de campo. Dice, al final terminarán pidiendo precios de nicho. No, lo están haciendo ya. Es que lo están haciendo ya. Y además nos han metido una nueva variedad una nueva concentración, que es la Parfum Intense, que eso no ha estado nunca. Esto es una cosa nueva marketingiana, porque es intensa. Ahora tenemos una nueva. O sea, ya tenemos la Parfum Intense, que no es el elixir, pero es Parfum Intense, y además es lo que luego le da de nombre a la mayoría de los perfumes que vemos elixir. Bueno, luego miras en la caja y pone Parfum Intense. Eso no ha existido nunca en la vida. ¿Vale? Parfum Intense. ¿De qué estamos hablando ahora? Bueno, pues nada, pues esas tonterías, esas milongas marketingianas, que entiendo que efectivamente, por Dios, me gustaría pensar, Dios mediante, que tiene un poquito más de concentración en lo que son las moléculas aplicadas dentro del perfume. Pero bueno, en fin, vete a saber si esto es verdad, mentira o lo que es. Bueno, yo lo sé realmente, pero en fin, me voy a callar la boca, que ya tengo bastantes detractores. Pero vamos, que me la pela. Los detractores y las detractoras me la sudan. Vale, pues esto por aquí. Y el petardazo de que te cagas, pero que yo me he quedado, que si me pinchas no me sacas una gotica de sangre, es que no me sacas una gotica de sangre. Porque cuando lo he visto, esto, el perfume del que voy a hablar, ya lo anunciamos hace ya un poquito de tiempo, ¿eh? Bueno, pues hay precio ya. También. Hay precio del cagalse. Precio del cagalse. Bueno, vamos allá. Comparto. Espero que estéis bien sentadicos, ¿eh? Porque jamás en la vida hubiese pensado... Bueno, eso tampoco es cierto, estoy mintiendo como un bellaco, sí sabía que se iba a producir, porque además, si hacéis un rastreo y un seguimiento a todos los vídeos que he estado haciendo antes, y hasta incluso a los directos, hay un montonazo de directos que he estado chequeando yo, porque he estado haciendo un repaso del canal global, he estado haciendo muchos ajustes en el canal estos últimos días, con aquel año nuevo, vida nueva, y he estado ajustando el canal a tope, y he estado haciendo inventario como aquel que hice de lo que estaba diciendo, dejando de decir. Y esto ya estaba vaticinado en el canal desde hace ya bastante tiempo, y además hay vídeos hay vídeos hablando del tema de la subida de precio y hay directos. O sea, hay de las dos cosas y yo ya estaba diciendo, ojito de la que se nos viene encima. Pero además ya con muchísimo tiempo. Pues con muchísimo tiempo también estar sentados. Mirar.
Lo último, o vamos a decir lo penúltimo, porque no es lo último. Lo penúltimo que yo hubiese podido pensar es que presentamos compartir pantalla, es que un Paco Rabanne llegase a alcanzar estos precios. Tenemos precios del nuevo Paco Rabanne. Ahora ya nos olvidamos de Paco Rabanne, ahora es Rabanne a secas. Le han quitado el Paco Elixir. Paco Rabanne Elixir. Concentración Parfum Intense. Por eso digo que ahora mismo esta moda de tenemos ahora la concentración Parfum Intense. Esto es nuevo, relativamente nuevo, marketingianamente nuevo, pero es para denominar Fan Elixir. Vamos a ver, un elixir tiene una concentración determinada y un Parfum Intense, pues no se sabe. No se sabe. ¿Esto qué es? Entonces, los listos lo sabrán. Uy, qué de listos en esto. Y esto es marketing, para meternos que 50 mililitros de una Phantom Elixir, que es lo que estáis viendo en pantalla, cuesta 100 eurazos. 50 mililitros de una concentración Parfum. El Intense me lo paso yo por toda la rajita, ¿vale? Así, a todo lo ancho y a todo lo largo. 50 mililitros, 100 pavos, ¿vale? 100 mililitros de esta concentración Parfum, 137 eurazos, que efectivamente luego llegará a las tiendas y estará un poquito más barato. Una Paco Rabanne llegando a estos precios. ¿Qué me estás contando? Y 150 mililitros, 160 euros. ¿Quién cojones va a comprar esto? Nadie. Esa es la respuesta. Nadie. 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 Esa es la respuesta. La gente de a pie no se compra esto. ¿Por qué? Y ahora es donde viene la prospección que he hecho, porque me he ido de tiendas. Y allá donde me he metido, he estado preguntando. Y digo tiendas en plural. Oye, esto, la Savage o Forte, ¿qué tal? ¿Cómo van las ventas de esto? Porque antes, si se vende mucho, decía, hoy va fenomenal, se vende mucho. Y en todas me decía que se vendían muy poquitas unidades de esos perfumes que estaban por encima de los 100 euros. Muy poquitas unidades. Yo no sé lo que pasará, yo hablo de Cartagena. Yo no sé lo que pasará por otras ciudades, otros países, otros mundos paralelos. Pero aquí eso no se vende. No se vende. La Chanel, la Allure Leggera, una mierda de ventas. Las Havas o Forte, preguntando en tiendas, globalizar tiendas, porque me he corrido como unas cuantas, no se vende casi nada. Lo que la gente se lleva es todo lo que está a un precio máximo, alcanzando unos 80 y pocos euros. Los 100 euros dan pánico, porque estamos hablando de 16.000 y pico de las antiguas pesetas. De verdad que en estos días, que no se me ha visto el pelo en los directos y tal, he estado yendo de tiendas y preguntando. He comprado también, porque he comprado, pero he estado preguntando. Oye, esto ya pues, te pones a probar cosas, te llevas algo, evidentemente, para generar confianza con la dependiente, aunque la mayoría también las conoce y me conocen. Y os digo yo que las ventas de esto es una quimera. La gente de a pie no se compra esto. No se lo compra, pues son más de 100 euros o 100 euros. Las mujeres quizás estéis ya, porque ya lleváis bastante más tiempo que nosotros, pagando precios por encima de los 100 euros. Pero las ventas no son tan alegres. ¿Qué pasa con todo esto? Y efectivamente lo que se está diciendo aquí en el chat es que al final vamos a las opciones más baratas. También
pido disculpas por la parte que a mí me toca, porque yo me pongo yo grabo un vídeo, los grabo con antelación, con bastante antelación. Los vídeos normalmente suelen estar grabados con una antelación de 2 semanas aproximadamente. Y mientras tanto, pues me pongo a chequear, lleno los campos, visito páginas, visito Amazon y el problema es que cuanto más visitas hay a un producto, si ven que hay mucho movimiento, los precios los suben. Y por la parte que a mí me toca, porque cuando yo digo en el vídeo, esto tiene este precio, es porque en ese mismo momento de estar haciendo yo el vídeo, unas veces no miro los precios, pero cuando lo digo es porque he visto el precio. Y claro, ahora mismo, por ejemplo, el perfume de hoy, el de hoy, ya cuesta, no lo he visto ahora mismo, si alguien lo puede mirar, en Amazon estaba a 45 eurazos ya esta mañana, cuando ayer estaba a 40. Ya lo han subido, bueno, pero esperaros que desde que hice el vídeo le pegaron otro subidón más, ¿eh? En el tiempo de hacer el vídeo ha sido escalada progresiva y ahora mismo está en 45 euros. Entonces, por la parte que me toca, pido disculpas porque yo no tengo la culpa de cada vez que me meto a hacer algo o a estar pinchando y mirando cosas y pidiendo enlace, pues efectivamente suben el precio. Esperemos que también sea porque coincide con las navidades y todos los precios van para arriba, pero de todas formas se les ha ido un poco la pajarraca porque de costar 20 y tantos euros y yo cuando miré determinados vídeos en un momento determinado los vi hasta incluso a 12, 13 euros y de ahí ya la escalada navideña. Estoy hablando de España. Yo no sé en otros sitios cómo estarán los precios, pero creo que de momento están bastante más baratos que aquí. Aquí en el momento que hay un movimiento, una interacción con Amazon o con quien sea, una solicitud de enlaces asociados o cualquier cosa, los precios hacen así, ¡waps! Y te le pegan un chupinazo que te mueres. Y más si se quedan sin stock. Dice, a 45 en Amazon, gracias Soren. Pues bueno, de momento a 45, ahí estaba a 40. Ayer estaba a 40. Doy fe de que estaba a 40. Si no, tendría que haber cogido y haber enganchado una captura. Pero bueno, ahí estamos. De todas formas, hay multitud de perfumería árabe que sale muchísimo más barata. Yo lo que he estado probando últimamente, y sobre todo, es verdad, últimamente lo que estoy probando, tengo que probar más cosas porque he comprado y he comprado bastante. Os puedo garantizar que de momento lo que llevo no es una explosión de alcohol, no es una borrachera y que la cosa promete. Estos precios son insostenibles para la gente de a pie, leche. Sí, sí que, a ver, el salario mínimo interprofesional es que te vas a quitar 100 euros de tu salario para comprarte esto, ¿de verdad? Menos mal también tengo que decirlo que quien quiera un perfume de diseñador, hay económicos, entre comillas lo de económicos, pero por lo menos te los puedes comprar, pero no tienes por qué estar pensando en estar gastándote más de 100 euros en un perfume. Es que es una salvajada, una auténtica salvajada. Hola Corali, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bonica, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Hola Javierico, muy buenas. Yo luego veré el vídeo de Martín, no lo he visto, es que justo ha coincidido el estreno de su vídeo con el directo. Hola Ignacio, ¿qué tal? Pedro Alberto, muy buenas, ¿qué tal? Felices fiestas a todos los que vais llegando, todos los que estáis aquí, se agradecen los likes. Bueno, entonces voy a pasar... de todas formas, vamos a poner, vamos a ver, yo hablo en tercera persona y todo estoy chalado perdido. Mirad, recuento, 150 mililitros, página web oficial de la Phantom Elixir, que es una concentración perfume, sale a 160 euros. Pasamos a los 100 mililitros, a ver si los coge, 137 eurazos. Y de ahí pasaríamos a los 50 con 100 euros clavados, ni más ni menos. Claro, esto va a llegar a las tiendas y va a costar seguramente la de 100 euros, pues costar unos 80. Pero 50 mililitros, es que esto ya es una ida de cabeza. Mirar, es que ya no es que estemos pensando en la perfumería árabe, es que directamente te vas a comprar un nicho con esto. Es que te lo compras perfectamente. La perfumería nicho ha subido de precio, pero no se les ha ido de momento la pelota tanto. O sea, la firma nicho como Boadicea, que es hiper mega cara, eso siempre se le ha ido la cabeza. Pero estoy hablando de perfumería nicho convencional, ya es que es una cosa de. Es que estos que pretenden hacer de un perfume
de un perfume de diseñador hacer un nicho, saca una línea cara, machácame con una línea cara los perfumes, pero con una línea normal y convencional ya estás poniendo precios de nicho y me da igual que luego lleguen a las tiendas y los bajen. Es que esto es una burrada de precio. Esto ya se vaticinó hace ya muchos meses en el canal. Yo estaba diciendo, pues ya es que es una realidad. Desde hace algún tiempo, por desgracia, es una realidad. Pero vuelvo a pensar que no son conscientes de que la gente no piensa en gastarse este dinero. O sea, ¿cuál es su público objetivo de esto? Es que no lo entiendo. ¿Cuál es el público objetivo de estos productos? A mí no me entra en la cabeza, ¿eh? Lo digo en serio. Voy a dejar de compartir esto porque de verdad es que da vergüenza ajena. A mí no me entra en la cabeza todo esto. O sea, es que es un soberano sin sentido. Entonces, no sé, esto me pilla completamente, pero a contrapié, a contrapaso, pero más que nada porque como youtuber te pones a pensar y a reflexionar diciendo, a ver, yo me dedico a esto, pero es que estos precios son insostenibles. O sea, una persona que tenga que sacar su canalcico ahí haciendo sus reseñicas con sus perfumes y tal, cuando lleguen estos perfumes que además tienen muchísimo hype, ¿qué haces? ¿Vas a comprarlo? No, pues haces review fantasma, ¿eh? Yo las inventé. Entonces, claro, no te queda otra. No te queda otra. Es muy jodido esto. Es que estamos hablando de que cada vez que salga un perfume te vas a tener que estar gastando más de 100 euros. Y si no 100 euros, muy cerca 100 euros por 1 mililitros por 50 mililitros. Es que de verdad, yo no lo sé. Venga, os leo. Confirmo, en México las tiendas departamentales, además de temas de impuestos, te cuestan un riñón. Sí, esto está clarísimo, Eli. O sea, es que eso es así. Hola, Javierico. Lo de Martín, claro que sí, que has estrenado. Hay que comprar después de las fiestas. A ver, estamos a nada. No, pero espera, Pedrico. Hijo, que no. El tema viene con que tú espérate después de las fiestas. Estos perfumes van a salir después de la campaña de rebajas. Esto no te va a salir con rebajas. Y además, las grandes firmas no te prolongan las rebajas, te lo mantienen muy poquito tiempo. Quien es consumidor de este tipo de productos, no estoy hablando de perfumería, ya me refiero, por ejemplo, Prada saca las rebajas de Prada, no sé, duran muy poco tiempo, son nada. No sé si decirte una semana, 2 semanas, mucho, y lo quitan. Quien pone las rebajas, el Louis Vuitton pone las rebajas, pero te las quita enseguida, no te las deja un mes ni nada de eso. Te las pone 1 o 2 semanas y te las quita. Quien sigue todas estas páginas web sabe que es así. O sea, el tiempo de rebajas de esta gente es mínimo. Y en la perfumería pasa lo mismo. Hay veces que puedes tener suerte de que en algún producto te apliquen un descuento, pero estos productos no van a salir en rebajas. Comercialmente sería un suicidio. Tú no puedes sacar un producto. Bueno, sí, lo puedes sacar porque dices presuntamente que este producto lo has rebajado un 40, un 60% sobre el precio que nunca ha tenido, salvo en la página web, porque nadie ha comprado esos precios, claro, y entonces por ahí se pueden escapar diciendo que tiene descuento. Hoy tiene un descuento del 80%. No, si acaba de salir, ¿qué descuento me estás diciendo? Esto ha costado siempre eso y es lo que vale. Y punto, que es la técnica marketingiana a la que nos tienen acostumbrados desde todas estas firmas y cadenas, que aquí no se escapa nadie. Hola Ignacio Majetón, muy buenas noches. ¿Qué tal, Majete? ¡Feliz año! Y entonces por eso digo que las rebajas, lo justo, Pedro. Y esto no va a venir con rebajas. Esto ya te lo digo yo, que esto no viene con rebajas. Si lo meten en rebajas, va a ser camuflado con que antes costaba el precio inicial de precio recomendado al público, pondrán un precio recomendado al público, te pondrán el precio actual y da la sensación de que es un descuento, pero ahí no hay descuento que valga, nunca ha costado el precio que pongan al principio. Esto es una de las cosas que yo creo que Consumo, voy a quitar el banner esto es una de las cosas que yo creo que Consumo debería de mirar muy seriamente. Porque si un producto jamás ha costado eso, me refiero, no ha sido nunca vendido a ese precio,
porque nadie lo ha podido comprar, ni nadie lo ha comprado a ese precio, porque además lo has puesto a la venta ya con el descuento aplicado, siempre ha estado ya a la venta con su descuento. Yo creo que esto lo debería de mirar Consumo. Yo creo que esto es una práctica que entiendo que sería ilícita, pero mientras se permita es legal, ¿vale? Pero yo presuntamente entiendo que todo este tipo de prácticas deberían de mirarlo muy seriamente desde Consumo y entrar a la defensa del consumidor, porque esto no lo veo bien. Que nunca un producto haya costado un precio X el que sea y luego tú vayas a comprarlo y te digan las chicas de la tienda, es que tiene un 80% de descuento. Oh, ¿un 80% de que? Oh, me lo llevo y vale a lo mejor 200 euros. ¿Me entendéis? Y nunca ha costado eso. Nunca ha costado eso porque ese descuento no es un descuento real. Es un descuento aplicado sobre el precio recomendado del fabricante, del productor. Pero eso no ha costado nunca. Eso estoy harto de decirlo. Esta historia, esta vaina la he contado muchísimas veces, pero es que es real. No sé, esto de verdad que es un poco de vergüenza ajena. Vale, os sigo contando más cositas. Leyendo, perdón. Pichurrín, corre por tu backup de Dior On Parfum 2020. Las tengo todas, ¿eh? Las tengo todas, de esas tengo todas. Lo que no pienso gastarme es un céntimo en una Paquito. En una Paquito yo no pago esa mierda. O sea, es que no, en una Paquito yo no pago. No pago, Héctor, tío. No, lo siento, lo siento. ¿Qué va? Cuando pasen las fiestas se verán las tiendas vacías de gente, a esos precios no atraen a nadie. Hombre, las tiendas, os voy a decir, vuelvo a las mismas porque esto también se ha estado comentando muchísimas veces y lo he reflejado en el canal. Tenéis que ver que las tiendas, hombre, ahora mismo hay movimiento en lo que es la zona de perfumería y hay movimiento, pero donde realmente hay peña comprando es en color y maquillaje y cosmética, pero en la zona low cost, ahí es donde realmente la peña está comprando muchísimo color. Estoy diciendo maquillaje, ¿vale? Pero lo que es la sección de perfumería siempre está vacía con muy poquita gente, por lo menos en las que yo visito es unas cuantas, ¿eh? La sección de perfumería puede haber gente y tal, pero no es, y la mayoría no compran, ¿eh? Cogen, prueban y se van. ¿Por qué? Pues porque te encuentras que en la política de las propias empresas de venta, en las tiendas está más caro la perfume. Y entonces, ¿qué haces? Vas, los hueles, lo que hago yo, voy, los huelo y con las mismas me voy a comprarlo por internet. De hecho, ahora mismo tengo un pedido pendiente, me tiene que llegar un pedido que he hecho un pedido online y me tiene que llegar un pedido online y lo he comprado porque estaba todo, hasta incluso la cosmética más barata, porque he comprado cosmética y he comprado perfumería, la cosmética estaba tirada de precio en comparación con la tienda, ¿eh? Y es low cost lo que he comprado, que tampoco me ha costado dinero, ¿eh? Pero no ha sido una barbaridad en comparación como si me cojo y me meto en la tienda. Si me meto en la tienda me despluman, me despluman. Y luego tenéis que tener en cuenta también otra cosa, y es que los perfumes, hay una diferencia brutal de precio entre lo que es tienda física y tienda online, que te pueden encasquetar hasta incluso 10, 15 euros de más, pero se quedan tan a gusto, ¿eh? Si entras a la tienda, te cobran de 10 a 15 euros más y ya está. O 5, a mí me pasó con la Moschino. La Moschino Toy Boy, esta del arco iris, la última, no me acuerdo, voy a ver agua, por si no se me queda la garganta muy seca. Esta que hace irisaciones como en rosa, que huele muy guapa, es la primera unisex de Moschino. Esta me cobraron, me parece que fueron 4 euros o 5 euros de más por haberla comprado en tienda. Pero bueno, me quejo porque me quejo, pero podía haberme los ahorrado si en lugar de coger y comprarla en la tienda, pues la pido online. Y ya está. Lección aprendida y ya todo online. Es que es así. Lección aprendida y todo online. Y ya está. No hay más. Pero es que de verdad, ahora veis mucho movimiento, la gente ya está cansada de que le estén tomando el pelo. ¿Qué pasa? Que tenemos los regalitos, evidentemente, pero la gente tampoco quiere gastarse mucho dinero en hacer los regalos. Entre las cosas, me parece absurdo que la gente se tenga que estar gastando una soberana pasta para demostrar su amor. El amor no se demuestra gastándote 120 euros, 140 euros en un perfume. Que estás comprando el cariño de una persona con esos precios, de verdad, es que, en fin, políticas marketingianas aparte, es un poco de vergüenza ajena, ¿eh?
Venga, os sigo leyendo, voy por orden, ¿eh? Espero no haberme saltado a alguien. Si me he saltado a alguien, volver a repetirlo, el mensajico. De momento voy por Narmer, dice 94 personas, 16 likes. No, ahora mismo hay 125 personas en el directo. 125 personicas, 125 almas que tienen que dar like. Y muchísimas gracias a todos los que estéis aquí esta noche, por supuesto, pero darle al like, que esto es gratis, no cuesta un céntimo. No estoy diciendo que deis un super chat ni un super stick, estoy diciendo darle al like, que esto posicione el directo. De todas formas, para todas las personas que habéis entrado ahora mismo, os voy a poner, por supuesto, otra vez de nuevo, no pasa ningún problema. Os pongo la captura de los precios que ha lanzado ya Dior para la nueva Dior Homme Intense, ¿vale? Entonces aquí lo tenemos. Y aquí está. Estos son los precios de la Dior Homme Intense para 75 mililitros ahora mismo en página web oficial. Si hay alguien que esté desesperado por tenerla, puede comprarla, ya está disponible y está disponible a 149 euros. Yo creo que es mejor aguantarse un poco el ansia viva, esperar a que llegue a las tiendas y entonces hacerte con ella un poquito más barata y no pagar 149 euros por ser un alma intensa e inquieta, pero es que te estás gastando, es que 149 euros en un Dior de estos, y 50 mililitros para las almas inquietas que quieran tenerlo ya y poseerlo ya antes que nadie, pues va a tener que pagar 120 eurazos, en principio. Si se espera, pues a lo mejor, con un poquito de por favor, pues 90 y tantos euros, 100. Es que no puede ser de otra manera. Además, pensar que la antigua costaba 119, me parece, ¿no? Los 100 mililitros. Es que yo no sé aquí cómo van a ajustar los precios. No tengo ni idea cómo piensan ajustar los precios, pero miedo me da, porque tienen que ajustar los precios del de 50 y el de 75. El ajuste va a ser complicado porque tienen ya referencias de la Intense a 50, de 50 mililitros con un precio bastante inferior, y los 75 que están entre medio de los 100 de la antigua Dior Homme Parfum y de la Intense, que se vende a 100 mililitros. Entonces lo tienen un poco chungo. ¿O qué van a hacer? ¿Van a bajarnos los mililitros de las otras para que las tengamos a 75? Mirar, es que esto es absolutamente de locos. Y luego, para que veáis también la locura de Paco Rabanne, Puig, donde llega, es que veáis efectivamente el precio de la nueva concentración de Parfum Intense que nos da Paco Rabanne. Rabanne ahora, porque el Paco lo han desterrado desde Puig y nos ponen estos precios que son, es que de verdad. Mirad, aquí lo tenemos. Aquí está. Aquí está. 50 mililitros, 100 eurazos clavados, precio página web, que cuando llega a las grandes distribuidoras esto va a bajar, salvo en el Corte Inglés y Sephora. Ellos van a tener estos precios, siempre los tienen, no están más baratos, a no ser que descuenten, pero vamos, que normalmente tanto el Corte Inglés como Sephora tienen precios de precio recomendado, ellos no te los vas a comprar más barato. Los 100 mililitros de esta Phantom Elixir, que es solamente elixir de nombre, la concentración es Parfum, los 100 mililitros ya saldrían a 137 pavos, a 137, ojito, y ya la 150 para los grandes amantes y consumidores de super mega perfume, 160 euros para una concentración que es Parfum. O sea, el Intense me lo paso yo, vuelvo a repetir, por toda la rajita, del traserito, de arriba a abajo, una y otra vez, cual papel higiénico. Y luego, pues, la Phantom Elixir, que es el nombre que tiene. Phantom Elixir, concentración Parfum Intense. 160 euros. Ahí lo lleváis. Pichurrines. Casi nada. Casi nada. Casi naica. A ver, seguimos. Sigo leyendo. Corali. Sí, acabo de ver el último live de Martín y me dio cringe. Ay, no me hagáis que me estoy generando hype y corto el vídeo y el directo y me voy. No. Jean-Paul Gaultier está también a esos precios, claro. Claro, pero si es de Puig, si es que es lo mismo, va a dar exactamente igual.
la subida de precios, esta escalada de precios está siendo absolutamente bueno, es un descojone. Para quien tenga 2 dedos de frente, esto es una aberración. Así que ahí lo tenemos. En el Corte Inglés dice Carlos que van a subir a Muash. Sí, esto es generalizado, o sea, pensar que además están obligando de una forma, están obligando a la subida de precios también de la perfumería nicho, pero es que no solamente eso, están obligando también a la subida de precios de la perfumería árabe, porque una vez que tú ya subes mucho el rango, estás obligando a que el resto de segmentos dentro de la perfumería, low cost, diseñador, perfumería nicho, perfumería indie, perfumería de autor, suban sus precios también. Porque tiene que haber una proporcionalidad en el mercado y nadie se va a quedar fuera de poder llevarse su parte del pastelito, pero es que esto es un error, porque esto es un error forzado por las grandes empresas de perfumería. Estoy hablando ya sí, las potentes. Esto es un error. Están manipulando por completo la industria de la perfumería y obligando a que el resto de productores suban sus precios. Pero es que no solamente están obligando a que suban sus precios los productores, es que efectivamente los productores de moléculas también van a subir los precios, porque no van a consentir que esta gente, subiendo los precios de la forma que la están subiendo, ellos no se vayan a llevar pasta. Con lo cual, aquí o buscamos un punto de equilibrio, que es de lo que se trata. Van a tener que buscar un punto de equilibrio. Aquí no hay un punto de equilibrio ahora mismo. Aquí ahora mismo se tiene que reordenar todo y ajustar. Todavía van a venir más subida de precios. Pues os puedo garantizar que lo siguiente va a ser la subida de precios de los distribuidores de todo lo que son moléculas. Me da igual, llamarlas como queráis. Naturales, artificiales, me da exactamente igual. Todo esto va a subir e incrementar el precio. Con lo cual, todos los precios se van a disparar todavía más. Porque todavía no se ha ajustado el mercado. Están obligando, están forzando al mercado a un incremento de precio. Y no poco, porque están subiendo demasiado el estándar, lo están incrementando muchísimo. ¡Ay! Tengo aquí un super chat. Dios mío de vida, se me ha pasado. Dejadme, que es que claro, ¿dónde está? Es que claro, aquí hay gente. Cris, muchísimas gracias, guapetona, por ese super chat. Muchas gracias, Bonica. Y Leónidas también, muchísimas gracias por el super chat. Venga, vamos a hablar. Espera, Cris solamente manda. Cris, muchas gracias. Unos pocos los aplausos. Hola, Javier, es de los pocos que le hablan de esto, cómo debe ser, no como los que venden, se venden las marcas. Siga así, por favor. Saludos de Monterrey, México. No, pero sí es que, a ver, vamos a ver. Que yo no voy a hablar mal de nadie, ningún compañero, compañera, compañere. ¿Qué paso? Cada cual tiene su línea y su cosa y tiene su punto y su rollo, ¿me entiendes? Entonces, la historieta está en que yo tengo la libertad porque no colaboro con nadie. Entonces, al no tener colaboraciones, me pueden mandar, pues mira, los de Don Algodón se han tirado el rollo y yo sin pedirlo me han mandado cosas, ¿vale? Pero menos mal que yo les dije bien clarito que yo lo siento mucho, pero yo no reseñaba ni un solo perfume hasta que no sacase en línea nueva o cualquier cosa, ya lo veríamos con tiempo, pero que yo no iba a reseñar nada de eso. Pero yo no colaboro con nadie, no tengo colaboraciones, tengo disputas, pero yo no colaboro con nadie. Y desde este canal, gracias a Dios, y desde que siempre se ha estado diciendo las verdades como puños, pues se han ido haciendo modificaciones dentro del sector, y es así. Y esto no ha venido tampoco por Pepito Jiménez, que es un tiktokero muy famoso, muy conocido, la otra que es del Instagram, o el otro. No, esto ha salido muchas cosas de aquí, como variaciones y cambios en los tapones del Aqua di Gio. Por ejemplo, ya lo sabéis que dije, estos tapones eran una mierda, que eso se rompía como si fuese papel, y los han cambiado. Los tapones de Creed Aventus y los tapones de Creed los cambiaron porque eso era una vergüenza. Tú no podías estar clavando los precios que estabas clavando dentro de Creed con esos tapones asquerosos de plástico, que era de vergüenza ajena. Todas esas cosas han ido saliendo de aquí. Y luego, pues claro, quieras que no, pues eso es lo que pasa. Se corre como la pólvora. Quiero decir que aunque no se sepa directamente por mí, como corre como la pólvora y luego otros canales se van nutriendo de la información de otros canales, pues al final se termina enterando la parte interesada.
Eso es lo que pasa. Y al final, pues se ocurren las cosas y suceden las cosas. Pero siempre tiene que haber un detonante en todo esto. Y aquí se han detonado muchas cosas. En este canal se han así, por eso me va como me va, ¿eh? Por eso me va como me va. Y no me puedo quejar, ¿eh? Y no me puedo quejar porque este canal ha pasado por momentos hiper mega duros, ¿eh? Eso lo puedo decir, pues por decir las cosas como las digo, pero es la gran diferencia. Hay que hablar claro. Yo no me puedo callar las cosas. Si tengo algo que es un truño, tengo que decir que es un truño y ya está. Te guste o no te guste, sea la cosa más que a ti te vuelva todo loco y todo loca, te pirre, a mí me da igual. Yo tengo que decirlo claro. Tengo que decirlo bien clarito. Es mi trabajo decir las cosas. Cuando hay algo que está bien hecho, se coge y se dice, pero aquí se han dicho multitud de historietas y luego las firmas han procedido a hacer lo correspondiente. Han hecho modificaciones y todo eso ha salido muchas veces de aquí, muchísimas veces. Lo que pasa que vuelvo a repetir, a lo mejor no se han enterado directamente por mí, pero claro, como luego ha ido corriendo y si no, mis haters se han encargado de hacerles llegar lo que estaba diciendo, porque esto también pasa, que lo sepáis, que en el momento que pasa algo o yo digo algo, informan a las empresas. Yo también ahí les estoy agradecido a los haters. Me hacen que mi labor sea mucho más fácil, porque como cogen e informan de lo que digo, automáticamente las empresas ven, fijaros hasta qué punto, o sea, si las empresas hacen esos cambios y ven que realmente lo que estaban haciendo era una porquería y hacen los cambios, yo les estoy agradecido a los haters porque me están haciendo la labor. Claro, es verdad. Informan a las empresas de que yo estoy hablando mal de algo en un momento determinado, no, pero si es que si hablo mal es con fundamento. Yo tengo donde lo que estoy diciendo lo estoy sustentando siempre. Entonces, si me hacen esa labor, pues perfecto, hacen que se enteren antes y que pongan la solución muchísimo antes. Entonces, callarse así de esa manera, pues que cada cual haga lo que quiera, pero yo no me vendo a nadie. No me vendo a nadie, ya lo sabéis. Yo no me muerdo la lengua. O sea, lo siento. Lo siento porque además que como primero hablo como consumidor, es que yo hablo como consumidor. Es que, claro. En fin, que es lo que hay, pero que cada cual que haga lo que quiera en su casa. Yo no me meto en lo que hace la gente ya en la casa, en cada uno en su casa que haga lo que quiera. Os sigo leyendo, ¿vale? Os sigo leyendo. Muchísimas gracias a todos y se agradecen los likes, por Dios. Voy a poner los aplausicos si no os importa. Voy aquí a dar los corazoncicos y voy a poner los aplausicos. Pongo unos aplausos y así no perdemos la dinámica porque hay mucho que leer esta noche, ¿vale? Y aprovecho y bebo agua. Muchísimas gracias por los superchats. Y feliz año. Vamos a ver si empezamos el año con alegría y no con desgracias. Muchísimas gracias, bonicos. Vale, pues entonces, sigo leyendo, ¿vale? Venga, vamos a ver, que no sé ya por dónde voy, porque tengo que retomar el hilo, no sé por dónde me he quedado. Esto lo he leído de Ezequiel. No quiero saber cuánto están las fragancias en Argentina. No lo sé, ya veremos a ver, porque los precios allá ya sabemos lo que pasa. Dice Pedro Alberto, he preguntado también en mi ciudad y las dependientes y dependientes pues flipan. La gente no podemos pagar. Esto es que no podemos pagar. Eso es una salvajada. No sé si me he dejado algo de alguien por ahí arriba. A ver, dejadme, voy a retomar un poco por aquí arriba. Es que no sé por dónde me he podido quedar, ¿eh? Eli, te he leído antes, que lo sé. Seguro que perfumes mejores claro que los hay, seguro, eso está segurísimo. Hay que justificar la clavada, dice Soren. Víctor, mayor precio, mayor notas de incongruencia de Dior, pero es que da igual, es que es todo, Víctor. Vuelvo a repetir, como he dicho antes, tienen que ajustarse, tiene que haber un ajuste de todo el engranaje, de toda la maquinaria. Ellos ahora mismo lo que están forzando es la subida de precios. Haciendo esto,
y llevan ya tiempo haciéndolo, sobre todo con la perfumería femenina, lo que están haciendo es que se forme un reajuste de precios. Al subir los de diseñador, tienen que subir sí o sí los demás. Si además, si la perfumería árabe ha subido de precio, lo que pasa es que yo ahora mismo, por ejemplo, yo sé mi realidad, que es la de aquí, la de España, y como cliente de tiendas de Europa, porque también hay que comprar fuera, porque muchas cosas aquí a España no llegan. Pero, por ejemplo, lo que pasa en América, continente global, a mí se me escapa. Yo no sé cómo está ahí el tema de los precios. Bueno, sé cómo está, evidentemente, porque estas firmas son las mismas que están allí y son las que están también manipulando los precios para hacer que todo suba. Y el tema va a llegar cuando suba el precio de la materia prima. Cuando suban los precios de todo lo necesario para ejecutar los perfumes, aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema, porque todavía las empresas van a subir más los precios, porque luego van a empezar a decir, no, es que ahora los precios de la materia prima, de las moléculas, se ha disparado. Claro que se ha disparado, porque tú has obligado a subir el precio de la materia prima haciendo lo que estás haciendo. Esperar que esto no ha terminado aquí, ¿eh? Esto sube, esto seguirá subiendo a lo largo de los meses. Esto va a pegar un pepinazo. Va a pegar un pepinazo seguro, segurísimo. O sea, al final terminaremos comprando, como yo digo, en el mercadillo, ¿eh? Al fin, verás tú, me veo comprando botellas de 5 euros en el mercadillo. Leonides dice: Perfume Intense Extreme Elixir. ¿Qué otro nombre se sacarán de la manga? Oh, bueno, sí, por inventarse se van a inventar 800.000 tipos de concentraciones distintas. O sea, que tranquilidad. Eli dice: más precios, menos duración y o proyección, y para colmo menos creatividad. Aquí también tenemos, bueno, con respecto a Dior ya sabemos lo que hay, porque tienen lo que es Dior, está Paquito y punto. Pero es que luego tenemos lo que yo llamo perfumistas itinerantes, en los cuales también está Sventin y está Olivier Cres y están todos. Van cambiando de lo que es empresa de diseñador, ellos también trabajan para empresa nicho, ellos lo tocan todo, están por todos lados. ¿Qué pasa? Que efectivamente todos ellos están vinculados a empresas fabricantes de moléculas. Todos ellos. Todos ellos. Hombre, evidentemente entiendo que habrá alguien por ahí que no lo haga, pero de los que conocemos como nombres, los nombres más conocidos están siempre vinculados a empresas como Givaudan, Robertet, Firmenich, todas, todas, todas. Todas. Y de ahí que no te saque nadie, porque están todos metidos en el tajo. Esto, además, es lo que pasa en esta industria, que es una industria, de verdad que es una industria pequeña. No os penséis que es muy grande, porque aquí todo el mundo se conoce. Todas las personas que están dentro del engranaje, todas se conocen. A lo mejor no se conocen físicamente, pero están vinculados de una forma o de otra. Porque esto es muy pequeño. No os penséis que es inmenso y tal, porque no. La gente que está dentro de la industria se conoce toda. Aunque solo sea de mirarse ahí a lo lejos tomándose una copa de algo. Se conocen la mayoría. La mayoría tarde o temprano se conocen. Aquí se conoce todo el mundo. Sobre todo las viejas glorias están todas que se conocen de arriba abajo. Porque la mayoría han trabajado entre ellos y han hecho colaboraciones. Muchos de ellos, y seguirán haciéndolas. Porque de momento el parque de perfumistas está siendo el mismo desde hace ya. Mira que yo ya llevo ya aquí 11 años. Tú imagínate si llevo 11 años y el parque no se ha movido mucho, están más o menos los mismos de siempre. Así que con eso lo digo todo. Mary dice: Intense para que te dure una semana en la piel. Sí, la llevamos clara con que dure una semana, va a durar una leche. Por eso ahora te ofrecen pagar. Bueno, lo has visto, ¿no? Está aquí, está en Klarna, está en Rabanne y en Dior también, ¿no? En Dior tienen PayPal. En Dior lo pagas con PayPal en plazos también. Es PayPal. Dior tiene PayPal. Y Klarna en el... Bueno, pero espérate, porque Druni me parece que tiene pagos aplazados, me parece que es posible... sí, también los tiene aplazados con Secura.
o algo así que se llaman. Así que si quieres comprar perfumes aplazados, también. Estos son las tarjetas esas Revolving o el Revolving ese o lo que haya, ¿no? Pues sí, todo aplazado. Te puedes empeñar comprándote un puñetero de perfume. Bueno, te puedes empeñar hoy en día con todo, o sea, da igual. Sigo leyéndoos, huele bien la Phantom, pero ese precio, nada, ese precio que se la compre su tía la coja porque yo paso. Con la cantidad de buenos perfumes que hay, no me voy a gastar ni tú ni nadie, Mary. A ver, dice, en un mes sale el equivalente, o en menos, en el momento que... Bueno, ya está a la venta. Yo entiendo que esta gente habrá comprado ya las botellas y la habrá empezado a meter por cromatógrafos y por lo que les dé la gana para sacar todo lo que lleva. Ya está. Es que estoy seguro de que ya están en ello, ¿eh? Están en ello. Solo porque a Rabán le quitaron el Paco, es como Zara le nombrarse en 100 pavos por un... Llegará. Llegará tarde o temprano, veremos esos precios en Zara. Creo que además, de hecho, lo podemos ver ya. Este año posiblemente veamos algo a 100 euros. Será una edición de estas crucero limitada, pero lo veremos. Vaya precios, están locos, dice Pedro, y tanto. Pero no van a vender nada. Vuelvo a repetir que todas las tiendas que he estado preguntando de perfumería, sobre todo con el referente que yo tenía de las Sabas o Forte, les preguntaba, oye, ¿esto qué? Y me decían que no se vende. Es que no se vende. La gente se está llevando la clásica, el eau de toilette, se lleva la concentración Parfum, se llevan las otras. Pero el eau Forte no se vende. No se lo están llevando. Yo no sé, Paquito, cuando le sacó a Johnny Depp en el documental la hoja de ventas del eau Forte, fuerte. Y el otro dijo, ¿cuánto se ha vendido? Pues yo no sé si era verdad eso o era mentira o qué es lo que leyó, porque nadie vimos lo que ponía en el papel. Nadie ha visto lo que ponía en ese papel. Nadie vio el gráfico. Yo no sé eso, yo no me lo... Bueno, son ventas internacionales que a lo mejor un jeque, una jaquesa, le habrá comprado todo el almacén completo de esas botellas, igual lo tendrá pudriéndose ahora mismo en el desierto y habrán vendido mucho, pero yo te puedo garantizar que en las tiendas eso no se vende, porque lo he estado preguntando, leches. La gente se lleva las Sabas, pero no se lleva esa concentración, se lleva las otras, no se lleva el fuerte ese que son... ¿Eso quién lo compra? A ver, ¿eso quién lo compra? Algún Tolai. Uy, que me encanta Dios, yo soy fanático. Bueno, te gusta es tu problema, pero estás haciendo el tontarra. Llévate otra cosa, que lleve ahí otra cosa, más alcoholes y paga menos. ¿No te fastidia? Ay, de verdad. Leonides, en un mes vas a una Alhambra y a triunfar. Alondrita, solo porque Rabán, esto ya te lo he leído. Pedro, también te he leído. Se les va la pinza, están seguros, esto flipan. Es increíble el subidón de precios. Va con todo Ezequiel, va con todo. Esta Phantom Exil valdrá en tiendas unos 67,5 euros, la de 50, que es lo que valen ahora muchas, como el Scandal Absolute. No, tampoco, Fran, tampoco. No pienses que... A ver, vamos a ver. Pongamos las cosas en contexto. No te van a poner un precio repetido de un producto que sale nuevo. Te va a salir el precio más caro. No te van a poner el precio, vamos a pensar un poco, te van a poner el precio, Fran, más caro. No te va a costar lo mismo. No te va a costar lo mismo. Si yo saco un producto nuevo y ya de principio te digo que el precio de venta al público es muchísimo más caro que el resto, aunque luego yo le aplique también mi descuentico porque juego con el rollo de los mililitros, 50 mililitros es 75, como es el caso de Dior, te puedo garantizar que van a pegarte un pepinazo. Y las otras, y Paco Rabanne es un nuevo producto, una nueva concentración, una nueva forma de entender la perfumería. Y te la van a clavar. Pero que te la van a clavar y se van a quedar más a gusto que un arbusto. Y luego encima, seguramente, lo que haya dentro de esa botella no tenga la calidad que debiera de tener. Que aquí hay mucho listo. Mucho listo. Ay, y esto es un disgusto tras disgusto. A ver, os leo. Luego se quejarán de que la gente tira a otro tipo de perfumería. Claro, pero es que el problema es que, vuelvo a repetir, Soren, van a ajustar precios. De hecho, están ajustando precios. Si no, mirar lo que ha pasado con la nueva de la Tafa. La nueva de la Tafa, ¿qué precio tiene? ¿Vale? 60 pavos, ¿no? No sé si la habrán bajado. ¿Salió costando 90 o algo así? No me acuerdo. Costaba una cosa. A la semana costaba más barato. La Tafa esta que hizo es Venting Bish. Luego costaba más barato
y ahora creo que estará más barata, pero es que eso no lo compra nadie. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos ajustando. Estamos ajustando. ¿Por qué? Porque queremos también cambiar un poquito la imagen de empresa y ahora vamos a contratar narices de reconocido prestigio y va a ser donde la van a cagar. La perfumería árabe, como siga por ahí, la caga. La caga. De verdad lo digo en serio. Como empiecen a gastarse dinero en todos estos perfumistas que tienen metido el hocico dentro de las grandes productoras, dentro de las grandes empresas de moléculas, aquí se va a liar muy parda porque van a subir el precio. De una forma o de otra, todas estas firmas suben precio. Claro, si ya te ponen el estándar de precio de una perfumería de diseñador entre unos, vamos a poner gama media, ya empiezas a pagar a partir de los 50 euros, vamos a hablar, es un ejemplo que estoy dando, pero un promedio de 50 pavos y de ahí para arriba. Pero realmente los perfumes que te interesan y que a ti te gustan cuestan a partir de 70 y 80 euros, pues es que, chico, a ver, ¿por cuánto vamos a pagar un perfume árabe? Pues ya lo estamos viendo. Pues estamos viendo, por ejemplo, el de hoy, que costaba hace nada una mierda, baratísimo, ya cuesta hoy 45 euros. Un seguidor me decía, gracias por hacer que paguemos más. Me has subido el precio. Ya, pero es que esto es normal y yo tengo que también trabajar. Si no trabajo yo, a ver qué narices hago. Entonces, claro, ese es el tema. Que esto de las reconocidas narices y todo este rollo, como sigan por ahí las árabes, la van a liar parda. De todas formas, esto es lo que es. Porque los unos y los otros siempre compran a los mismos. Los distribuidores de moléculas son siempre los mismos. A, B, C, D. Sí, hay unos cuantos, ¿vale? Pero que ya sabemos lo que hay, ¿eh? Ya sabemos lo que hay. Acá en México lo venderán por un departamental en departamentales en 50 euros o más. ¿El qué? 50 euros o más, ¿el qué? ¿De qué perfume me estás hablando? No quiero saber a cuánto estarán las fragancias acá en Argentina. Pues ya te digo, Ezequiel. Algo de 100 lo venden acá a 150, claro, pero porque te suben los impuestos, las tasas y todo esto. Asturias dice, es verdad, nuestros hermanos hispanoamericanos lo tienen más crudo, sí, porque empiezan a subir impuestos de todo tipo, las tasas de cada uno de los países y aquello es una soberana locura. De todas formas, claro, el escape está precisamente en lo que es la perfumería árabe, porque además la gente de la TAFA, no, miento, no es la TAFA, la gente de Eurofragance, que son fabricantes de la TAFA, tienen ya fábrica en México, así que dentro de nada empezarán a producir y los precios que salgan de ahí entiendo y me gustaría pensar que serán más económicos todavía, con un poco de suerte, con un poco de suerte. Entonces, bueno, ahí estamos, pero esto de los precios, todo lo que sea cruzar el charco, me refiero a irse al continente americano, conlleva gastar mucha pasta. Sí, las empresas de perfumería árabe son listas y comienzan a contratar a fabricantes allá en el continente americano, de arriba a abajo, los precios seguirán conteniéndose. Pero de todas formas, esto necesita un reajuste. Esto necesita un reajuste y el reajuste va a ser un reajuste global de todos los engranajes que configuran la industria de la perfumería. Todos los engranajes de la industria de la perfumería se tienen que ajustar porque ahora mismo están completísimamente desajustados. Y esto va a ser un proceso que va a llevar algo de tiempo. Esto no se va a producir ni en el 2025 ni en el 2026. Y todavía nos vamos a llevar más sustos de precios, ¿eh? Porque, vuelvo a repetir, la perfumería árabe está subiendo de precio mucho, ¿eh? Mucho. Ejemplo el de hoy, y el de ayer, y el de antes de ayer que voy sacando. O sea, es una barbaridad. Y ojo, cuidado, me gustaría pensar de que ese incremento de precio que estamos viendo, lo estamos viendo precisamente porque es época navideña. Me gustaría pensar que es por la Navidad. Me gustaría pensar que es por la Navidad. Pero me temo que no. Me temo que no. Me temo que no. Estoy que me hago caquita. De verdad, lo digo en serio, porque se viene un tsunami de subidas de precios, pero es que es inasumible. Estos precios son inasumibles. Si mi Dior Homme Parfum me costó 78 euros, 78 euros o algo así me costó,
que no me costó más, de verdad, 100 mililitros. 100 mililitros. Y ahora estamos en 119, que era el último precio, me parece que vi. 119 los 100 mililitros. ¿Esto qué es? Y los estoy poniendo a ellos ahí porque es que es lo que es. Pero es una barbaridad, es una aberración de precio. Es una subida y una escalada absolutamente brutal por algo que la mayoría de la gente de la industria del sector de la perfumería y los que nos dedicamos a esto, estamos dentro de esto, sabemos que lo que está dentro de la botella no vale eso ni de coña. De verdad que no vale eso ni de coña. Y ahí lo tenemos. Es que no vale eso, ¿eh? Que nadie se piense que lo que está pagando va acorde en precio, porque es que no es cierto. Es que no es cierto, ¿eh? Os sigo leyendo. Venga, vamos. Hola, Javier Rico Bello. Venimos del estreno. Bueno, esto ya lo he leído, pero bueno. Madre mía, qué retraso llevo yo aquí, por Dios. A ver, espérate. Raban ha sacado la línea privé. Sí, Raban sacó la línea privé. No sé cuánto tiempo llevará en el mercado, pero sí que la vi porque además estuvimos hablando de ella. Cuando salieron los perfumes y tal, estuvimos diciéndolo en lo que es el apartado de todo el apartado de noticias. Pero sí, pero bueno, vamos a ver, volvemos a las mismas. Esos productos, ¿quién los compra? ¿Quién? Pues la gente que está súper pilladísima con el tema de la colección, colecciona las botellas, se compra alguna botellica y tal, pero ya está. La gente con muchísima pasta puede comprársela, pero es que yo es que antes, de verdad, antes de comprarme un Paco Rabanne a 300, 400, 500 euros, me voy a otra cosa. No me voy a eso, lo siento. Lo siento, no. Yo creo que cada grado, cada nivel en la estructura de lo que son las ventas, deben de saber dónde se encuentran. Y el querer optar a una perfumería nicho dentro de un Paco Rabanne, o hasta incluso de Dior, me va usted a perdonar, pero vamos, lo siento, pero no compro pulpo como animal de compañía. O sea, tienes que saber dónde está tu sitio. Pero claro, queremos más parte del pastel. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba bien, había un segmento y un sector, y de hecho hay un segmento y un sector de la gente que se dedica a comprar perfumería nicho, que solamente compra perfumería nicho. Y entonces ellos también quieren optar a que la gente que quiera comprarse la perfumería nicho, pues vaya a sus firmas. Pero yo no me compro ninguna firma de estas, ni una Carolina Herrera, ni un Paco Rabanne, ni una Versace, ni me da igual, que no lo pago yo por eso. Que no lo pago. Que no lo pago. No lo pago por muchos nichos, no lo voy a pagar por eso. Hay que estar muy loco, ¿eh? Vuelvo a repetir, es que las economías, y estoy hablando a nivel general y global, no estoy diciendo, aquí hay mucha gente que pueda ganar muchísima pasta, que gane mucho dinero, que va de puta madre, pueda gastarse, que comprarse eso y 80 botellas más. Me parece perfecto. Pero el resto de los humanos no podemos comprar esas cosas. Es una barbaridad. A lo mejor para darte el gustazo una vez, pues dices, venga, voy a permitirme el lujo, me lo voy a coger, me lo voy a comprar, pero una vez al año. Pero estar así, dale que te pego, venga, hoy se me ha acabado, me voy a comprar otra, no. O bueno, la compras a plazos con el Klarna y a lo mejor, si eres de los que vas dosificando medio bien, pues te aguanta hasta que termines de pagarla para volver a comprar otra. Pero como seas de estas personas que gastan una botella en 15, 20 días, 100 mililitros o 150, porque a ver, las haylas y muchas, pues estás empeñándote ya de por vida. Escucha, no. Y comprar a plazos un perfume. Por Dios, cómprate algo que tenga un valor añadido importante. Un coche, una casa, yo que sé, cualquier cosa así. Pero, una moto, pero un ordenador, pero comprarte un ordenador en condiciones, pero comprarte un perfume y empeñarte por un puñetero perfume, lo siento, pero hace falta estar loco, ¿eh? Y la gente lo hace. Manny dice, llevaba años con la Saba EDT como fragancia firma, pero desde que descubrí Odyssey Wild One de Armaz, le van a dar a Dior por donde no sale el sol.
Pues sí, pues ya está. Así que ¿para qué te vas a estar gastando la pasta? Es que es absurdo. Que no, que no, que no. Ya te lo digo yo que no. Que si hay otras opciones, se van a otras opciones y te ahorras un dineral, pero y te quedas muy a gusto y eres feliz. Eres plenamente feliz. Venga, hombre, vas a estar tirando el dinero, 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 dinero. Marcos, ole, ole, ole. Madre mía, Marcos, ahora mismo te estoy viendo yo por aquí, por estos lares, hijo mío. Muchísimas gracias por estos superchats. Te leo. Es que he tenido que tirar del... Madre mía, aquí. Muchísimas gracias, Majetón. A ver, espérate que voy a leerte. A Leónidas también. Claro, es que llevo muchísimo retraso en la lectura de los mensajes, que quiero leeros a todos. Marcos, hola, feliz año. Te pregunté si los ambientadores de algodón son seguros a nivel químico. Es que últimamente compro uno de solo alcohol y esencia. No, estos no llevan alcohol. Estos no van con alcoholes. Estos son lo que dije en el vídeo, son productos naturales y no van con alcohol. Entiendo que serán seguros, pero es que tú lo tienes. Hombre, claro que tienen toda la normativa y todo lo cumplen, o sea que quédate tranquilo porque son segurísimos. Te leo. No me he llevado en algodón todavía porque con el envase cerrado no se huele. Con estos precios, enséñanos a fabricar nuestro propio perfume o montamos una cooperativa. No, no trae cuenta. Aquí en España no trae cuenta hacer eso. Yo no es por quitarte las ganas, Marcos, pero te puedo garantizar que aquí en España no se te ocurra montar una empresa ni loco. No lo hagas porque estarás firmando tu sentencia de muerte directamente, porque nada más que en impuestos se lo queda todo el gobierno y luego tú te quedas con una mierda. O sea que aquí en España montar empresa más bien poca, ¿eh? Poquita, poquita, poquita. No se te ocurra porque entonces te vas a echar a perder enteretico, ya te lo digo yo. Muchísimas gracias, Majetón. Voy a aprovechar, pongo aplausos porque así bebo agua. Tengo la garganta súper seca. Es que acabo de llegar del gimnasio, como aquel que dice, he salido a las 10. ¿Eran las 10 de la noche? Sí, las 10. He salido a las 10 y estoy que necesito hidratarme. Estoy que suda como un caballo. Voy. Muchas gracias, Bonico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alerosos. Feliz año. Venga, vamos a seguir. A ver, ¿hay más cosas, más superchats? Sí, aquí hay otro. Vale, sí, ya te lo he leído, ¿no? Sí, esto es lo de la cooperativa y más cositas. Vale, pues entonces voy a retomar otra vez de nuevo, más o menos por donde me haya quedado, porque no sé dónde me he quedado, la verdad. A ver. A ver. Vale, esto ya sí que lo he leído. Pues Julián, mírate los vídeos porque esta semana pasada he hecho un vídeo de esta semana pasada sí, me parece que hay una review de un perfume, bueno sí, espérate, está la Armaz, era un Armaz, hay un vídeo de la Armaz que no me acuerdo cómo se llama, que es que no me acuerdo el nombre, que es así como irisada la botella y es un clonaco de Baccarat, pero un clonaco total. Jorge dice que por mucho nos sorprenda cuando pone esos precios porque tienen su público que los compra, sí, pero son muy pocos, ya te lo digo yo, el personal de a pie no lo compra. Te digo yo que no. Te digo que no, que he salido a la calle y he estado preguntando. En Runner no hay tanta diferencia entre la tienda y el online, sí que la hay. Sí que la hay. Sí que la hay. Te lo digo yo. Te lo digo yo. Te lo digo yo que sí que hay diferencia. Y aunque sea poquita, merece la pena comprarlo online. Que les vayan dando a las tiendas. Lo siento. Si ellos lo hacen así, aposta. Yo lo que hago es que, lo he dicho muchas veces, como voy mucho a darles el follón, pues yo, en lugar de coger y hacer el pedido y que me lo traigan a casa, lo pongo con pedido de entrega en tienda y las chicas, por lo menos, eso cuenta como una venta en tienda. Entonces, yo hago eso. Las compras que hago online las paso por tienda. Me parece que es un detalle que por lo menos las chicas, pues por lo menos cubran los objetivos por venta diaria.
Y yo, pues si doy mi grano de arena, pues ya que estoy ahí todos los días, y aunque yo compro en tienda física, que yo me voy para allá y compro un montonazo de cosas en tienda física, pero lo que es la perfumería y la cosmética la compro online. Y entonces hago el pedido y me lo remandan allí a la tienda y chimpum, que de hecho ya digo que me tienen que mandar una buena caja. En fin, que no, que sí se nota. Si, hombre, si compras una cosa, pero es que yo no estoy dispuesto a pagar 5 o 10 euros, que no me da la gana. No. John, muy buenas, viva Colombia. Háblanos de Tom Ford, hombre, el LED de Parfum, la versión Parfum, ¿qué tal es? ¿Es unisex? No lo sé, ahora mismo no me acuerdo, no sé siquiera si tengo hecha la review. Si hay review, míratela porque yo no me acuerdo. Ese no me acuerdo, no te puedo decir eso porque es que no me acuerdo. No sé si tengo la mano derecha. Ya la dislexia ya me lleva a tope. Gracias, John. Ya di al like, dice Ezequiel. Buenas noches, Javier, a todos los presentes. Omar, ¿qué tal? Bonico, muy buenas, bienvenido. Feliz año. Qué pena lo de Dior. Se va una grande. Sí, ya nos podemos olvidar. Hombre, Cristinica, muchas gracias. Sí, esto es que ha puesto feliz año, que yo no te lo había visto, pero bueno, ya muchas gracias, Bonicas. Y además ya nos hemos saludado. Tú y yo nos hemos saludado ya en la intimidad. A ver, aquí, pero es la Intense o el perfume. Entonces, la perfume, ¿qué valdrá? Casi 200. No, la que el precio es el de la Dior Homme Parfum. Lo que pasa que la concentración que tiene, esta también es Parfum. Espérate, porque aquí igual hay truco también del almendruco. Esto no lo he visto, no me acuerdo. ¿Esto es concentración Parfum? ¿Qué concentración has metido aquí? Supongo que será concentración Parfum, no creo que sea o de Parfum Intense, que ya sería lo último. O no, o lo penúltimo, no se sabe muy bien. Bueno, el caso que aquí lo tenemos, a ver, igual sí que lo dicen. Parfum. Dior Parfum, esto será concentración Parfum. Sí, esto es Parfum. El Phantom es lo que tenemos, concentración, o sea, nombre comercial, Elixir, en la Phantom nueva, Elixir, pero luego en realidad es una concentración Parfum. Intense. esto es marketing nuevo. Así que ahí tenemos la Parfum Intense y todo el mundo está sacando Parfums Intense por todos lados. Sigo leyendo. Sergio, muy buenas. ¿Sabes dónde se puede conseguir en Madrid la anterior Dior? No, no tengo ni idea, porque lo que había, por ejemplo, en Truni, en Arenal, está retirado ya o vendido todo. Así que, claro, cuando una vez saltó la liebre y dije, poneros a comprar esto ya, porque, y de hecho se agotó, porque tampoco había muchas unidades en danza. Y si habían unidades en danza, estoy prácticamente convencido de que las retiraron. Pero me gustaría pensar que lo poquito que había, porque había poquito, está todo vendido. Todo vendido. Todo vendido. Así que ahí lo tenemos. A mí me parece bueno. Carlos. A mí esto me parece como lo de los coches. Van a ir todos a la ruina. No, estos no se van a arruinar. Antes de arruinarse ellos, se llevan por delante unos cuantos. Ya te lo digo yo. Eli, denle al like, por supuesto. Oye, ¿cómo va el tema de los likes? Oye, aquí que sigue un montonazo de gente y los likes no suben ni para atrás. Madre mía, y con la fluctuación de gente que tiene el directo. ¡Buf! Virgen Santa, no hay derecho. Empezar a darle al like para todos lados. Venga, que es gratis, no hay que pagar. A mirar, dice Javi, si alguien quiere la Dior Homme Parfum antigua, en el Corte Inglés todavía tiene la botella de 100 mililitros a 127 euros. O sea, fijaros el precio de las 100 mililitros a 127 euros en el Corte Inglés. ¿Es que os pensáis que va a llegar al Corte Inglés más barata la nueva? No va ni tan siquiera al mismo precio. No os engañéis, ¿eh? No se os ocurra engañaros. No va a llegar al mismo precio. Es que no va a llegar. Es una desgracia esto, pues sí, vamos a llorar por las esquinas, pero es que no. O sea, es que no. Es que nadie se piense que el precio va a estar por debajo, sobre todo en el Corte Inglés, de 127 euros. Esto va a ser una quimera.
Corali, muy buenas. Quédate con los quédate que los perfumes nos interesan mucho y más de zumos. Muchas gracias, Bonica. ¿Qué recomendarías hacer con respecto a la subida de precios para poder adquirir perfumes? Depende de lo que vayas. A ver, entiendo. La persona que tenga su perfume firma se lo seguirá comprando. Aquí hay un problema con el tema del Dior Homme Parfum, ¿vale? Que es el que nos trae todo el rollo. Y es que no olvidemos que hay mucha gente que lo tenía precisamente como perfume firma. ¿Qué pasa? Que desaparece, ya no es igual, ya está tocado. Entonces, como no es igual, puede que haya alguien que efectivamente le guste y se lo compre, pero todo el público objetivo que había ya anteriormente del perfume de François de Machy, al ver primero que se lo han cambiado, la gente que quería el perfume de Machy va a detestar y a odiar este. Esto es así, porque me pasa a mí. Cuando tengo un perfume que me vuela la cabeza, que digo voy a muerte con él, como con todo, en el momento que me hacen algún cambio, no lo quiero ya ni ver, no lo soporto. Y esto es así, ¿eh? O sea, que no se piensen que van a seguir vendiendo el parfum, por mucho que sea de Paquito, porque te digo yo a ti que no, porque a Paquito lo conocemos nosotros que estamos dentro del sector y estamos aquí implicados y todo lo que tú quieras, pero la gente de fuera no sabe ni quién es Paquito y se la suda. Van a ir a por su Dior Homme Parfum y van a ver que no es el mismo. Y van a decir, vaya mierda, ¿qué es esto? Es así, ¿eh? Quien sepa que se lo está comprando y sabe lo que se eche, cómo huele su perfume, a lo mejor pica y se lo compra una vez, pero no se lo compra más, ¿eh? Porque además en casa ha pasado. Y con Dior, ha pasado y con Dior, con Miss Dior concretamente. Miss Dior, François de Machy, le metió la mano. Y en casa eran apasionadas de Miss Dior. De Machy le metió la mano y en casa dijo que ahí no entraba una puñetera botella más de Miss Dior y no ha entrado. Y no ha entrado, ¿eh? Y a mí me pasa lo mismo con lo que pasa que yo como me dedico a esto, pues efectivamente, pues si van saliendo botellas de Givenchy Gentleman clásica, pues voy comprándolas. Pero os puedo garantizar que si por mí fuera yo dejaría de comprarlas, ¿eh? Lo que pasa que estoy esperando a ver que salga la nueva versión que dicen que es como la primera, a ver qué tal huele. Pero esperanzas yo en esto tengo también muy pocas. Y más viniendo de Louis Vuitton. O sea, ni de coña. Javi dice, ¿estas subidas son en España o solo o también en otros países, Asturias? Esto es global. Las subidas de precio va a ser global. Esto es global. Esto es todo la industria. Esto no. Esto es, al final, Nenuco S3 a 50 pavos. No creo. Pero bueno, bien pudiera ser, pero no creo. Antes tienen que llegar a esos precios, antes tienen que llegar, que ya han llegado casi los Zara. Cuando lleguen los Zara nos empezaremos a preocupar. Los fregasuelos, los compradores. A ver qué pasa por aquí. Pues sería una buena oportunidad de las marcas nicho de autor dieran el pelotazo manteniendo precios para que la gente comprara sus productos. Pero ¿qué no lo van a hacer? Vuelvo a repetir, a ver, es que están ajustando. Esto necesita un ajuste. Entonces, al necesitar el ajuste, ellos ya de por sí venden a unos precios, pero las empresas de materia prima van a empezar a subirles. Y como van a empezar a subirles, otro gallo nos va a cantar. Y ellos son los primeros que van a subir los precios. Si hace nada no. Este verano pasado, las Profumo Roma subió cerca de 20 pocos euros los perfumes, si mal no recuerdo. En nicho hubo una subida globalizada. También le hicimos un seguimiento y también se habló de eso. O sea, Profumum Roma subió precio. Las nichos ya subieron precio. Paquito Te Cruje también le subió el precio, porque yo compraba las botellas pequeñas de Paquito y dejé de comprarlas, las aguas frescas y todo este rollo, porque subió precio. Y ya empezó a subir precio. Y lo que antes costaba las botellas de Paquito, que costaban 80, 90 euros, ahora son 100 y pico. Pues una mierda. Ya no he vuelto a comprar, por saco. Por eso digo que, ojito, cuidado, porque ya este verano pasado, como esto viene de lejos, pero las nichos ya subieron precio. Ahora, ¿qué pasa? Que con esta monserga van a subir otra vez de precio.
Esto va a arrastrar a todos y arrastra a los árabes. Va a arrastrar hasta incluso a las del mercadillo, si no, ya lo veréis, a todos los dupes estos y todas las inspiraciones clonísticas que hay por ahí rulando se van a ver afectadas. Todo se va a ver afectado. Van a subir, ay, la mami, van a llegar a subir de precio hasta las Caravan, las Safir y todo esto va a subir de precio. Ya lo veréis, si es cuestión de tiempo, ya lo veréis. Si hasta la fecha no me equivoco en todas estas previsiones, por desgracia. Por desgracia no me he equivocado. Menos mal que están ahí los vídeos para testiguarlo. Ezequiel, mientras que la gente compre productos, los precios van a seguir subiendo. Pero es que vamos a seguir. A ver, esto también es un poco hablar por hablar, pero también entiendo que no es tampoco tan hablar por hablar, porque hay muchísima gente que ya ha dejado de comprar perfumería selectiva y se ha pasado a la perfumería árabe o a la perfumería low cost. Ya la gente se ha pasado a eso. Encima, más cosas que también estuvimos hablándolo, van a ser pues víctimas de su propio éxito. Contratan perfumistas, están subiendo precios, están vendiendo muchísimo y eso les lleva a subir precio. Y va a ser así. Van a empezar a tirar de precio para arriba. ¿Qué van a subirle en principio? Pues mirar, yo creo que 20 pavos perfectamente podrían empezar a subir. Y lo que antes costaba, se van a ver lo que antes costaba 20 euros, se van a poner a precio casi de Armaz. Que para mí, dentro de todo lo que es de las más caricas, hombre, hay más caras, pero de clonístico así como tal, podría estar Armaz, es la primera que se me viene a la cabeza, a esos precios, pero así tirándole fuerte, y van a subir, o sea, ojito, hay que prepararse porque yo ya lo estoy viendo, es que lo estoy viendo, es que me pongo, venga, voy a testar un producto, testo un producto árabe, digo, hostia, qué guay, no sé qué, me pongo a mirarlo, ya empiezo a mirar precios, venga, me voy a mirar precios y enseguida, en menos de una semana, ya me encuentro precios subidos. Y subiendo precios, está subiendo todo. No os estáis dando cuenta porque a lo mejor vosotros, pues en vuestra realidad, pues os chupa un huevo directamente el estar pendiente de los precios, si van para arriba, para abajo, pero yo lo miro y veo que los precios se están disparando. Todos los precios se están disparando y esto es una salvajada. ¿Qué necesidad había de cambiar la fórmula? Pues sí, ya, pero bueno, llega Paquito y hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Paquito solamente no hace perfumes para la plebe. Paquito no hace perfumes para la plebe. La chusma no la trabaja él. No, pero vamos, que esto de que es el perfumista number one, ya te digo yo que es mentira todo. Mentira, marketing. Está demostrando que más bien es mediocre. Lo siento, eso es lo que pienso. Al final, esta inflación hará petar este tinglao, pues la mayoría no podremos comprar. Pero si es que tampoco hace falta gastarse, vuelvo a repetir, no hace falta gastarse ese dineral en eso. Es algo que yo he estado comprobando durante bastante tiempo y no es necesario. De verdad lo digo en serio, es que me parece una gilipollez. Te puede estar comprando pues tu buque insignia si alguien tiene un Chanel, pero es que son los más fiables. Yo un Dior, algo que proceda de Louis Vuitton, de todo el emporio de Louis Vuitton, yo no me lo compro para tener algo firma de ellos, porque sé que me lo cambian. No tienen ningún tipo de consideración con el cliente. Lo he estado comentando muchísimas veces, esto no es nuevo. Pero no tienen ningún tipo de pudor en cambiar las cosas y hacer lo que les da la gana y se pasan la opinión y el gusto de la clientela que tienen ya de años en pro de vete a saber qué. Porque además entiendo que las ventas no les está yendo. Yo de verdad, con todos los escándalos que han tenido últimamente, con el tema de la fabricación, los bolsos, el precio real de los bolsos de 50 euros o 70 u 80 que luego compran a 15, 20.000, 40.000 euros, que de coste les cuesta eso. Hello. Oye, es que esto lo hacemos nosotros en nuestros ateliers, que es mentira, que luego lo hacen los chinos que contratan precisamente para que se los hagan aquí en Europa, y tenga manufactura europea. Oye, es que hemos contratado una subcontrata. Esto también lo comenté, que le pasó a Armani y a otros tantos, y a ellos también.
que luego los pillaron con el carrito del helado porque tenían a los chinicos que se habían traído de las chinas trabajando en fábricas en Italia para hacer bolsos, zapatos, camisicas y todo era una contrata de una subcontratada, la parte contratante de la parte contratada, ¿vale? Entonces, cuidado, que aquí bueno, esto está todo en artículos, ¿eh? Yo no me invento absolutamente nada. Esto está en artículos, está todo publicado y publicado por, vamos, yo creo que salió en prensa, no le quedó un periódico donde pusieron que estaban siendo investigados y que supongo que ya les habrá llegado la correspondiente multa o vete a saber qué. Ay, nosotros no sabemos nada, es una empresa que contratamos, sí, pero tú deberías de supervisar el trabajo que la gente que te hace o qué haces tú. En fin, no sé, esto es como todo muy turbio siempre. Y nosotros luego gastándonos los dineros en cosas que a lo mejor cuestan, pues, de coste, pues, 10, 15, 20 euros, ¿eh? Porque pensar si los bolsos, si los famosos bolsos pescados les costaban 30, 40 euros hacerlos y los vendían a 5.000, 6.000, 15.000, lo que les daba la gana, esto es así, ¿eh? ¿Qué vale un perfume? ¿Qué les cuesta a ellos un perfume que nos cobran 160 euros o 140? ¿Qué les cuesta? ¿Qué os pensáis? ¿Que eso que está ahí dentro vale eso? Hace falta ser gilipollas para creerse que estás pagando lo que vale. Cada céntimo y cada gramo de lo que pesa esa botella. La esencia. Una mierda. De verdad que visto lo que he visto ya con lo que hacen con los bolsos, ponerlo y equipararlo a todo lo demás, que es cierto que lo que va dentro de esa botella, de X marcas, ya pues no voy a decir, eso vale de coste una mierda, porque no tiene amor ninguno, de verdad. Eso es una maquinaria. Esto no es ponerse de verdad a hacer las cosas en plan bonito, buscándose un trabajo. Esto no es eso. Esto es, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos. Botella, 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 botella. Bum, 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 bum. Esto no es perfumería nicho, esto no es ni tan siquiera perfumería de autor, que tienes cuidado en lo que estás haciendo, estás mimando lo que haces, que te gastas un dineral en poner las cosas y un producto bien terminado y bien acabado. Esto es una máquina, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos. Y cuando ya no da tanto dinero, venga, vamos a cambiarlo. Venga, a la fuera, a la que den por saco cliente, lo estabas usando, pues te vayan dando, venga, lo cojo y lo cambio. Esto funciona así. Esto es así y que de verdad que nadie se piense que los 160, 150, 80 euros, hasta 50 euros que pueda costar un perfume es lo que vale eso, porque no se lo cree ni el que asó la manteca, ya te lo digo yo, ¿eh? Lo que va dentro de esa botella y el coste de eso que se está produciendo es una porquería. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver, la perfumería árabe. Si la venden a 20 euros o a 30, vamos a poner precio estándar 30 euros. ¿Qué os pensáis? ¿Que son hermanitas de la caridad? Ellos no son hermanitas de la caridad. Ellos hacen eso porque quieren ganar dinero. Es su negocio. ¿Qué os pensáis que vale lo que va dentro de la botella? ¿Que gratis? Ellos lo hacen por amor al arte. Porque como son árabes, no quieren ganar dinero. Pero, ¿qué estamos hablando? Claro que quieren ganar dinero, por supuesto. Pero el coste de algo que te cuesta 20 euros, pues mirar lo que puede llegar a ser. Claro, mirar lo que puede llegar a ser, de verdad. Vamos a poner las cosas en contexto, ¿eh? Lo digo en serio, vamos a poner las cosas en contexto. Que nadie se piense, y estoy hablando de verdad, y yo, vamos a ver, yo tengo el cuchillo. Cuando me puse a hacer los perfumes, los 3 perfumes que saqué, se intentó hacer lo mejor posible. El producto final terminado, por ejemplo, de Tears, fue muy bestia porque se fue una pasta en hacer eso, se fue un dineral. El precio unidad era carísimo, de verdad, carísimo. Para luego también al final, mirad lo que os digo, o sea, me quedó la, eh, la satisfacción de haber sacado un producto, pero realmente la cantidad de impuestos, es que claro, si es que en España es que esto es una locura. Ponerte a hacer, eres emprendedor en España es una locura, se lo lleva todo el Estado. O sea, es que ya lo dije, digo, es que lo que sacas al final se va para el Estado. Es que hay que hacer carreteras. A la mierda hacer carreteras, pero sé que te has quedado con la mayoría del dinero que se han sacado de esto.
Mirad, que la perfumería, cuando se hace con cariño, con amor y se hace gastando pasta, perfecto. Pero cuando, y sabiendo que el beneficio que vas a tener va a ser mínimo, hombre, que evidentemente vas a tener un beneficio que va a ser pequeño, pero cuando vas en plan, voy a sacar los cuartos a saco, sacas mierdas, les pones un lazo y aunque una mierda con lazo sea siempre una mierda, será una mierda bonita. Una mierda bonita. Que nadie se engañe con esto. Que a ti te pueden cobrar 200, 300 euros, 400.000 euros, me da exactamente igual por una botella, pero que va adentro es una mierda. Porque sí, porque ya nos conocemos, vuelvo a repetir. Si hay alguien que ya está metido dentro de todo lo que es el rollito de hacer una perfumería de autor, una perfumería nicho, poca escala, pocos mililitros, pocos litros, es distinto. Porque cuanto menos, los costes también se te disparan. Tú vas a hacer un perfume, sacas un perfume y lo sacas con un montonazo de litros exagerado, los costes son más bajos, porque esto es así. Y a esta gente les pasa eso. Y que nadie se piense, vuelvo a repetir, el ejemplo práctico son los bolsos, que los pillaron a todos con el carro del helado. ¿Eh? Los pillaron. Porque salió el precio de lo que cuesta, a ellos les cuesta hacerlo. Hombre, tienes de coste, que a ver, yo entiendo que 70 euros, 80 euros en un bolso es caro, pero que tú hagas un bolso que de coste te cueste 70, 80 euros y que luego me lo quieras vender a 15.000 euros, joder, tío. Pues con la perfumería, lo mismo. Esta gente con la perfumería lo mismo. Y no estoy poniendo en absoluto en tela de juicio empresas que trabajan con muchísimo menos litros y que hacen las cosas con mucho más cariño. Esta gente no trabaja con cariño, esta gente trabaja con el dinero por delante porque lo que quieren es ganar pasta, mucha pasta, muchos millones. ¿Eh? Aquí no hay amor, aquí no hay amor, aquí hay dinero, dinerito, cash. Eso es lo que hay, o bitcoins, o vete a saber lo que ganan. Eso es lo que hay. Y vuelvo a repetir como he dicho antes, y el gran ejemplo, la perfumería árabe no son hermanitos de la caridad. Si te ponen algo a 20 euros, es porque ellos también quieren ganar dinero y se estarán ganando dinero. A lo mejor haciendo un montonazo de producción y por eso abaratan también costes. En fin, hay un montonazo de ítems en todo esto. Pero os puedo garantizar que no son hermanitas de la caridad, están ganando dinero. Y que si te lo venden a 20 euros o a 30, ¿qué será el precio de coste de ese producto? ¿Vale? Y pensar que ellos, jolín, macho, estoy llenándome de humo. Y pensar que ellos trabajan con muchos litros, mucho volumen. Y vamos a obviar el tema de las calidades. Me quiero centrar en la parte económica. Y la parte económica refleja que ellos ganan pasta. Porque si no, no harían un puñetero perfume. Y ellos están ganando dinero. Ellos no son hermanitas de la caridad. Nadie aquí es hermanita de la caridad. Otra cosa es que tú no puedes ser una hermanita de la calidad, evidentemente, pero lo que estás sacando sea de calidad. Y no estés intentando tomarle el pelo al personal. Y esto va mucho con tomadura de pelo. Sigo para adelante. Venga, vamos avanzando. A ver, que no sé más o menos por dónde me he podido quedar, No va a haber nunca bajada de precio. Hombre, puede haber. Depende. Si viene una crisis económica del copón bendito, pueden verse obligados a bajar precio. Pero en principio no tienen por qué bajar absolutamente nada. A ver, hola Javier, feliz año a todos. Al final van a subir los precios, tanto que ocurrirá como la burbuja inmobiliaria. ¿Se aproxima una estallada de la burbuja perfumil? No, todavía falta para eso. Todavía falta. Esto es el conato de algo que se va a prolongar durante por lo menos, a lo mejor 2 años, 3 años. Pero la gente ya no está comprándoles, de verdad, que estos precios tan exagerados que no se compra.
Yo creo que ya también obedece más a un estatus. Mirad, esto también es puro marketing. Lo he explicado muchas veces. Hay un nombre técnico dentro del marketing para todo esto y es que, no me acuerdo, claro, pero básicamente es que estás generando necesidad porque tú estás haciendo que tu producto, bajo el rollo de que es que hay una parte de la materia prima que es costosísima y que no se puede conseguir siempre, que es mentira, cogen y te dicen que por eso cortan la producción y que por eso no hay existencias, que se ha vendido absolutamente todo y que estamos esperando a abastecernos de materia prima. Que es mentira, vuelvo a repetir. Es mentira, te la consigues de donde haga falta. Mueves el culo. Pero lo que hacen con esto, y es lo que han estado haciendo, a ver, Dior Homme Parfum ha sido un experimento. Esto es como cuando nos encerraron a ver lo que aguantábamos y si aguantábamos sin protestar y sin salir. Bueno, pues esto es lo mismo. Aquí esto es una estrategia comercial de arriba abajo para que todo Dios Cristo bendito pique. Y es generar necesidad. Y va a pasar lo mismo con esta producción. Atentos a lo que estoy diciendo, ¿eh? Con esta producción de estos parfum va a pasar lo mismo. Porque están jugando a eso todo el tiempo, a generar necesidad para que la gente vaya y compre de cabeza, pero como si no existiese un mañana. Están generando esa necesidad por la falta de producto, que es irreal. Porque si no tienes una materia prima, puedes meter otra perfectamente de la misma calidad o más. Pero claro, más no interesa porque es más cara. Pero estás generando esa necesidad y todo ese tiempo ha estado pasando desde que salió François de Machy con la Dior Homme Parfum, han estado haciendo eso. Han cogido, han cortado producción porque les ha interesado, han generado más hype, más necesidad, más ansia viva al público para sacar otra vez de nuevo el producto. Es que no teníamos. No sé, ¿qué me estás contando? Venga ya. Si lo has hecho con otros productos también de la línea, ¿eh? No solamente lo has hecho con eso. Retiraste la producción de un montón de productos más, no solamente eso, bajo los auspicios de es que lleva aquí esto que puede hacer pupita al personal. Pues una mierda. Lo has quitado porque te interesaba, porque así generabas más hype y la gente se quedaba sin sus productos y se iban a tirar como leones a comprártelo. Ese es el juego que lleva toda esta gente. No hay otro juego. Y estoy globalizando, no estoy personalizando aquí porque esto es lo que hay, pero esto puede ser cualquier otra empresa. ¿Qué ha pasado con Madame y con Gaultier 2? ¿Qué hicieron los de Puig? Pues una estrategia comercial de que te mueres. Lo vendieron absolutamente todo porque estaba solamente online, era una cosa limitada, solamente lo sacaron para determinados países y toda la gente estaba que se quitaba el ojete por comprarla. A mí no me dio la gana, lo siento. ¿De qué estamos hablando? Están manipulándonos y nos estamos dejando manipular y ya está, y es lo que hay, y son estrategias de marketing, punto, pero es que hace falta también tener un poco de cabeza para ver las cosas, que yo lo entiendo, pero bueno, yo también creo que mi trabajo también consiste en esto, sea más agradable o más desagradable, pero es que las cosas, yo solamente hago este análisis para que vosotros lleguéis a la reflexión y penséis lo que os dé la real gana. Yo no quiero que penséis como yo ni nada de esto. Hacer lo que os dé la real gana. Yo no quiero que estéis pensando como el Orgaz. Yo quiero que penséis por vosotros mismos y que penséis, o sea, yo pongo la semilla y pensar vosotros lo que os venga en la real gana al respecto y madurar lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Que puedo estar equivocado y equivocadísimo, pero creo que el marketing que están haciendo es absolutamente brutal, es sangrante. Están haciendo un marketing sangrante y están llevando al mercado a subida de precio. Están buscándonos el techo de compra, ¿eh? Que sepáis que con todo esto están buscando el techo de compra. Quieren saber hasta dónde podemos llegar a pagar. Que por eso, además, en China se han ido abajo. Todas estas firmas en China se han ido abajo, salvo muy poquitas como Hermès, pero se han ido abajo precisamente por esa estrategia de estar buscando el techo. Y los chinos se han hartado. Entre otras cosas porque también se han juntado porque tenían una crisis importante inmobiliaria y todo el rollo, ¿no? Y se les perdió la alegría de comprar en modo salvaje, pero les buscaron el techo de compra. A los chinicos les buscaron el techo de compra. Y los chinicos dijeron, Campani se ha acabado. Y nos vamos a otras firmas y además firmas nuestras
y compramos productos nuestros. Y eso es lo que les está pasando. Porque pensar además de que han cerrado tiendas de Sephora, que pertenece a Louis Vuitton, Dior, para entendernos, en China. No sé cuántas tiendas. Y han despedido a gente. Así que estos que son mucho de sacar el pecho lobo, sacan mucho pecho lobo, pero luego tienen mierda por todos lados, como todo el mundo, ojo, cuidado. Sigo leyendo. Muy buena, Rodri, muy bien. Ignacio dice, yo creo que los árabes no subirán más, es que ya han subido casi 15 euros de media. Y las nuevas, aunque sacan ya se van casi a los 70 euros, como por ejemplo, sí, claro. Y es que es lo que estaba hablando antes, Ignacio, es que es eso. Pero cuidado porque es que los precios de la perfumería nicho subieron eso aproximadamente entre 15 y 20 euros. Estos ya han hecho lo mismo, 15, 20 euros, pero es que pueden seguir subiendo más. Es que están subiendo el ratio, están buscando el techo. Si tú coges y buscas el techo, los demás también van a subir dentro de su línea. O sea, pum. Tienen que hacerlo todos. Están obligando, es que es una estrategia brutal, porque están obligando al sector a la subida de precios. A todos. Bebo agua, por Dios, que me va a dar aquí un parraque. Muy buenas, Guerrero, buenas noches. Gracias, Narmer, me gusta alegrarte el ombliguillo. En Argentina, uno de diseñador de 100 mililitros está por 200 euros. Madre mía, yo no me puedo gastar eso. O sea, ya lo digo yo. O sea, vamos a ver, me lo gasto ahorrando. Ahorro y me lo compro. Pero es que eso es una salvajada. Yo es que alucino. Es increíble. En las perfumerías, bueno, una locura tal. Claro, se van a justificar en los costos de fabricación cuando les cuesta una décima parte de producirlos. Es que es así. O sea, mirarle el tema de. Yo siempre los pongo a. Es que, claro, es que tenemos Loewe. Es que Loewe pertenece al grupo Louis Vuitton. Están dentro de la misma familia y mirar lo que hacen. ¿Qué han hecho con las últimas? 235 euros o 234, más o menos, no me acuerdo del precio, para un nombre comercial que es Elixir, y que miras en la caja y eso, concentración de parfum. Y ahora, como se han dado cuenta de que han metido la pata, porque es una metida de pata, porque tú estás utilizando con el nombre comercial Elixir, esto te lleva a engaño. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora todo el mundo que ponga Elixir, daros cuenta, todo el que ponga Elixir en la caja como nombre comercial va a poner ahora la nueva y maravillosa concentración que es Parfum Intense. Que ya lo estamos viendo. Ahora va a ser todo lo que sea nombre comercial con Elixir, va a ser Parfum Intense. Tiempo al tiempo, que ya está pasando, que ya está pasando, y si no, preguntarle al Phantom Elixir, que es así. Y hay alguna más que yo ya he visto, que es Parfum Elixir. Beruki dice, sí, una locura. Yo en general compro unos 3 de golpe en 6 cuotas sin intereses, que sería unos 100 euros por mes al cambio. Claro, es que quien algo quiere, algo le cuesta. Pero es una barbaridad. Es que los precios están ya, que es que no. Al final, siempre que hables con la verdad, todo lo demás sale sobrando. Nosotros y muchos o pocos estamos muy agradecidos contigo, pues nos has enseñado lo que es y no lo que más empresas quieren que sea. Bueno, se agradece, Leónidas, se agradece, muchas gracias.
Va a pasar como las chocolateras, que subieron muchísimo el producto justificado. Sí, pero es el tema con las chocolateras fue precisamente con la grasa de cacao. Extraían la grasa de cacao y luego lo que hicieron es que subieron el precio del cacao precisamente por eso. Es que de verdad, es que esto es que no hay derecho. La calidad del chocolate bajando a saco, pero es porque hacían porquerías. Claro, te estabas comprando el chocolate sin grasa, eso era una porquería de chocolate y una mierda procesada. Pero bueno, en fin, sí. Volvemos a lo mismo. Sí, sí que lo hay, Luis, sí que lo hay, pero este tipo de, esto se lleva en los grupos, en los grupos de Telegram es donde está, hay grupos, yo conozco uno, lo que pasa que me quiero mantener alejado de todo esto, pero hay un grupo que es muy, muy serio, que opera así, opera con estas cosas. Las perfumerías normalmente, y vienen de perfumerías, las perfumerías tienen un problema básico y es que muchas veces están obligadas a comprar un stock mínimo. Y ese stock mínimo muchas veces es un stock que está por encima de tu posibilidad de venta de un determinado producto. ¿Qué pasa? Que tienen que venderlo. ¿Forma de venderlo? Grupos de Telegram de perfumería. Y entonces sacan unas listas de productos completamente originales, hasta incluso de tester originales, están en los grupos de Telegram, hablo de España, y claro, efectivamente, pues ahí es donde por lo menos las perfumerías que se ven obligadas a comprar esos mínimos, que son también una forma de avasallar al personal, pues es una locura muchas veces, les pueden dar salida a estos productos. Ahí es donde está el tema. Y yo encantado de que esto exista porque les vayan dando a todas estas empresas por que les den. Antes yo era muy, de verdad, yo estaba en contra de todo esto, pero ya desde que uno está a fondo metido en todo el tajo, que les vayan dando. Pero esto es así. O sea, están estas gentes que sacan las ofertas en los grupos, sacan sus listas, son productos que están sellados, hay tester también, todo original. Y mira lo que te digo, si el pequeño comerciante puede darle salida así a sus perfumes, que le vayan dando y encima los sacan más baratos y algo les sacarán también de beneficio, entiendo, aunque sea menos, pero por lo menos les sacan algo. Es verdad, si es que esto es así. Y vuelvo a repetir, antes yo estaba en contra de esto, pero ya no. No, 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 no. Dice Pedro Pichurrín. Danos también un halo de esperanza. Bueno, eso quisiera yo, danos esperanza, pero la cosa pinta este 2025 un poco negra. Ya lo veréis. La cosa este año, este año veremos a ver. Este año estoy contando ya pronóstico. Adiós Armani. Estoy diciendo ya, este año 2025, adiós Armani. Ojo, ya me callo, no digo nada más. Igual se va de viaje a, con un cohete de Space, ¿me entendéis? Pero vamos, que Armani no lo veo yo muy para allá. ¿No? Dios quiera que nos dure muchos años más, cuidado. Sigo. Hola, feliz año. Te pregunté si los ambientadores Don Algodón son seguros. Ah, sí, esto ya te lo he dicho, Marcos. Madre mía, qué retraso llevo yo. Ahora me dedico a buscar aromas de lotes viejos y descontinuados de Tester Scandal París 212 VIP, dorado que casi nadie usa por aquí. Y lo encuentro a $55. Pues perfecto, Diana, hija. Si lo encuentras a esos precios, fenomenal. Aquí estos perfumes te puedo garantizar que cuestan un riñón porque la gente sabe que no se fabrican y que son buenos, muy buenos, pues te cobran por ellos, bueno, no te lo pueden ni imaginar. Bueno, sí te lo puedes imaginar, pues de manera que te pongas a investigar en el eBay y tal, salen unos precios de escándalo, o sea que es así. Luis, ya diciéndolo todo aquí. Claro, si es que esto es un desastre. Y lamentablemente provocará mucha más piratería, pues habrá más demanda de precios bajos por estos aumentos. No, no creo que haya piratería realmente. Hombre, con lo que sí que habría que tener más cuidado sería con
hacerse con falsificaciones. A mí no me preocupa que la gente compre perfumería árabe, que no dejan de ser clones y que todo está pasado por los... todo pasa por análisis, todo está estandarizado, todo está estudiado, vale, puede haber alguien que le salga alguna alergia con alguna cosa, pero como con todo, pero el tema viene por el tema de lo que son las falsificaciones. Cuando nos encontramos con falsificaciones, ojo, cuidado, que ahí sí que hay que tener mucho peligro. Peligro, porque ahí sí que no hay control de nada. Eso está relleno todo con garrafas asquerosas, es una mierda. Todo lo que te venga ya empaquetadico, bien comprado en tienda o en tienda online, que sea oficial, legal y oficiosa y todo esto, vale. Pero cuando entramos en tema de falsificaciones, cosas que te ves en los mercadillos por ahí tiras en los suelos y cosas de estas así, yo entro en pánico porque ahí sé que posiblemente la salud de las personas ya se vea pues tocadica, usando estas cosas que ni llevan factor de protección, ni llevan nada, ni ningún tipo de control, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que muchísimo ojo con todo esto. Dionisio, buenas noches. Cuéntate, muy buenas. Dice, yo vi en el Corte Inglés el Guerlain Homme ideal a 140. Sí, pero es que vuelvo a las mismas. Guerlain, perdón. El Corte Inglés, por ejemplo, y lo que es Sephora ponen precios de original, de lo que es precio-venta al público. O sea que ahí no hay tu tía con todo esto, uy, está cargando ahora. Ese es el problema que tenemos con todo este Amonserga, que nos encontramos con que, por ejemplo, en Sephora y el Corte Inglés tenemos precios que son absolutamente avasallantes. Es sacarte los ojos, pero los ojos, es una vergüenza. Pero bueno, escuchadme, si siguen vendiendo, lo que pasa es que el Corte Inglés, por ejemplo, yo no sé cómo, Sephora es tienda normal, no hay ningún rollo, pero la gente del Corte Inglés compra con la tarjeta del Corte Inglés normalmente. Entonces, o pagas a mes vencido o financias la compra. Y ya está. Y a la gente va empeñándose y entra ahí en un círculo sin fin, como la canción aquella de la Pocahontas, del Disney. Dice, el tema de los precios y de la economía en los países, tanto en Europa como en América Latina, Estados Unidos, es un asco. Siempre para arriba y seguirán subiendo, y seguirán subiendo. El Corte Inglés 127 pavos, madre mía. En Chile no llega de manera normal la Dior Parfum, se encuentra por importadores desde $250. Pues espérate que llegue la nueva, vamos a ver a qué precios llega. Héctor Dior ha perdido un gran mercado aquí en Sudamérica. Fácil se irá a los 200. Seguro. La inflación la está creando los gobiernos, creando dinero de la nada, como en la Argentina de antaño. Bueno, escucharme que el tema, el dinero físico va a desaparecer. Aquí dentro de nada ya todo el mundo con su tarjeta o comprando y el dinero físico al final se irá, nadie tendrá billetes, ni monedas, ni nada. No podremos coger los carros porque no tendremos monedas y ya no hay monedas. ¿Qué ponemos ahí? No podemos sacar el carro con las cadenas. Un rollo. Hay que reírse un poco de esta cosa porque que si no la llevamos clara. Saludos de Argentina, muy buenas Andrés, ¿qué tal? Comprar perfumes a plazos en el colmo, sí, pero es que hay que hacerlo muchas veces. Piensa, por ejemplo, nuestra realidad a lo mejor sí que nos permite, Cristina, el no comprar a plazos, pero si estás en América, joder, claro que los compras, porque si quieres tener un perfumico, te tienes que gastar el equivalente a 200 pavos, que es lo que está diciendo aquí la gente. Y claro, tienes que comprar a plazos. Es que no te queda otra. No te queda otra. ¿Y a quién no le gusta oler bien? Pues lo compras a plazos y ya está, pero es porque la realidad es completamente distinta. Y volvemos al mismo, si es que empezamos siempre, esto pasa en todos lados, las diferencias sociales, gente que es ultra mega rica y luego hay gente que es ultra mega pobre y el término medio nunca está. Ahora somos aquí en España, estamos todos pobres. Yo voy a ver si voy a pedirme una pensión o algo. No me la van a dar, pero bueno. Aquí en Argentina pasa eso, dice, tarjeteamos las fragancias de 6 a 12 cuotas, están muy subidos de precio, sí lo sé, sí todo esto lo sé yo. Va dependiendo, por eso digo, que va dependiendo de la realidad de cada uno, pero es que de vez en cuando escúchame, es que tienes que comprar algún perfume, es que no puedes estar sin perfume, pero es que claro, cuando tienes todo el abanico y te ves los precios que hay, pues escucha, pero claro, si es que es normal, mira, a ver, el tema
sobre todo de toda esta historia, es que yo me pongo a mirar mis estadísticas de las visualizaciones. La mayor parte de las visualizaciones que me llegan de la perfumería árabe es de gente de América. Es que es así. ¿Por qué? Pues por precio. Por precio y también por calidad y por el aroma y por todo eso. Pero es que es por precio básicamente. Y porque emulan el aroma de otros productos. Y yo lo entiendo, ¿eh? De verdad que lo entiendo. Ya he dejado la mentalidad cerril que tenía antes, pero yo lo entiendo. Es que es normal. O sea, si tienes la posibilidad de ahorrarte un pastizal y no tener que ese es el temita de todo esto, de verdad. Me da mucha pena, ¿eh? O sea, es que francamente es penoso, es penoso. No sé si se me ha ido la conexión, espero que no, porque esto ha hecho una cosa muy, muy rara. Ha hecho una cosa rarísima. Miedo me da no tener conexión. Ha habido ahí un intervalo de conexión un tanto extraña. Vale, creo que sí que estoy en directo. Entonces, estoy a tope de conexión, ¿eh? Además estoy con Wi-Fi y estoy a tope, ¿eh? No, no tengo problemas, está a la línea a tope, pero está habiendo problemas de conexión y no entiendo por qué. Seguramente será por el problema del servidor. Si en algún momento se cae el directo, lo siento, pido disculpas, pero sepáis que es por eso, ¿eh? Porque estoy teniendo problemas de la línea. Además, vuelve y es por eso. Venga, a ver. Ah, sí, la Club La Nuit Antol. Sí, correcto, correcto. Esa es la que se parece al Baccarat Rouge. A ver qué me dice series. Anime dice: Hola, buenas noches. Decirte que acertaste con el Dior Parfum. Conseguí una de la nueva y la han destruido por completo. Cuando la huelas, te pondrás a llorar. Uy, por Dios, Virgen Santa. O sea, que te has podido hacer. ¿A qué precio? ¿Qué? Anime, ¿a qué precio? ¿A qué precio te has hecho con ella? Miedo me da probar esto, ¿eh? Me da miedo porque de verdad que sé que es un truño. Es que sé que es un truño. Lo que pasa es que no quiero predisponerme ni predisponer a nadie porque igual luego se coge, se huele eh, y mola, ¿vale? Pero yo me las estoy viendo venir enteretitas con ella. Eh, Esto del Corte Inglés. Jackman, muy buenas. Ole, ole, ole. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida. Feliz año, Bonica. Eh, Dice la nueva en el Corte Inglés, la de 75 mililitros, igual a 130 euros la venden. Pues no lo sé, Francisco, ya veremos. Es cuestión de tener un poco de paciencia y vamos a ver qué tal. El Corte Inglés, como he dicho antes, los precios que utiliza son los mismos que en la página web oficial, así que no nos bajamos en principio de 149 euros, que es lo que vale las 75 mililitros. Así que en el Corte Inglés no esperes comprarla a menos. Yo estoy convencido de que el precio va a ser ese, porque en el Corte Inglés es verdad, ¿eh? Cada vez que he mirado precios por algo que tal que lo han tenido, el precio era el mismito que en la propia página web. ¿Que puede modificarse la cosa? Pues mira, ojalá, porque así la gente lo podrá comprar un poco más barato, pero no. Yo es que como no contemplo la compra en el Corte Inglés, la verdad, porque son carísimos. Dice, con los árboles nos dimos cuenta del sobreprecio que siempre nos van clavando. Es que hay una sinvergonzonería en todo esto, que es que si me gusta alguna caravan, ¿le recomiendas el precio de olor? Un saludo y enhorabuena por el canal. Muchísimas gracias, José. No, no las recomiendo. No las recomiendo. A ver, en este canal hice unas reseñas de unas Zafir, pero es que la pena de todo esto es que las compré y han terminado siendo el ambientador de mi coche y del hogar. Tal cual, no me gustan para echármelas. Eh, Me parece mucho más interesante el trabajo que han hecho, por ejemplo, la gente de la empresa de Safir, que Caravan, que son los mismos, para, si mal no recuerdo, son los de Aldi,
Los de Aldi. Los perfumes de Aldi me parecen mucho más interesantes que no los de Zafiro Caravan. A mí, en lo personal. Y luego la perfumería de Lidl, que está así como muy abandonada y todo lo que nosotros queramos, pero creo que es también muy interesante esa perfumería. Pero Zafiro y Caravan no me gusta. No me gustan. Me gusta más lo que elaboran para otras gentes que no eso concretamente. A mí olfativamente no me gustan. Me parece más interesante comprar un perfume árabe que no esos. Cuidado lo que estoy diciendo, que lo que estoy diciendo es telita, ¿eh? Me parece mucho más interesante eso. Buddy. Por eso es importante tener siempre en mente que no se nos olvide nunca que con lo que cuesta ganar el dinero, más nos vale valorarlo nosotros porque lo que son las marcas, no, las marcas van a sacarte los ojos. O sea, eso tenlo más claro que la agüita. Las marcas van a sacarte los ojos y el dinero tienes que valorarlo porque, ¿sabes lo que pasa? Que ellos, como multinacional, no están en nuestra realidad. Ellos viven en su mundo y en su universo de millonetis y de, oh, que vendemos cosas super caras y la gente la compra. Vale, todo lo que tú quieras. Pero aquí quien dobla el lomo y quien está, en mi caso, pues por ejemplo, 2 horas hablando sin parar, ahí dale que te pego a la lengua, el que esté doblando el lomo, recogiendo basura, el que esté en una oficina aguantando el cabrón del jefe o de la jefa, me desata igual, pero seguramente serán unos hijos de puta, pues esto jode, ¿vale? Y eso hay que aguantarlo y eso es también parte de tu trabajo. No, tu trabajo tendría que ser hacer tu trabajo, no tener que soportar al indeseable de tu jefe o de tu jefa. Y el dinero cuesta trabajo mucho ganarlo y hay que sudarlo mucho, ¿vale? Y eso las firmas se lo pasan por el forro de los cojones porque lo que quieren es lo que quieren y buscan lo que buscan. Y ya está. Ay. Juan Manuel dice que yo compro Zafiro Caravan. Ya está, pues si es tu gusto, es tu gusto. Punto. No hay que reprocharte nada en absoluto. Bien gastado está el dinero porque tú lo disfrutas y los gozas. A mí en lo personal es que no me gustan. No me gustan, pero es una cosa personal mía. Ya lo he dicho antes, ¿eh? Christopher, muy buenas, Pichurrín. ¿Qué tal, Bonico? No son nicho ni los Serhoff ni los Initio, es perfumería de lujo cara, fabrican miles de botellas, eso no es nicho. Bueno, ya hay que englobarlos dentro de algo. También te digo una cosa, cuando hay fotografías de lo que son las, vamos a llamar, la nave de maceración no de Serhoff, pero sí de Amouage, por ejemplo, y no es tan grande como puede parecer, no es descomunal. Se ve que es algo así como más contenido. Yo, con respecto a la Serhoff, no he visto absolutamente nada porque Serhoff sé que opera con otra gente, o sea, ellos externalizan el trabajo. Estos lo están haciendo muchos, ¿eh? Los grandes o de la perfumería nicho y tal, lo que están haciendo cada vez más es externalizar el trabajo. O sea, sacas la formulación, tienes la formulación o contratas a una nariz encargada y externalizas y no te encargas ni tan siquiera tú. Tú haces las gestiones que tengas que hacer, evidentemente, pero estas empresas así ya muchas veces, es cierto, buscan también abaratar costes y la forma de abaratar costes, a pesar de que tengas unas cajas y unas botellas de lujo que te mueres, es sacar tu trabajo fuera. No encargarte tú de hacerlo, que te lo hagan otros. Es que es verdad, es que es así. Entonces sí que es cierto que no sé concretamente la realidad de estas empresas, pero es eso. Y muchas lo están haciendo porque me consta. Lo que pasa que no voy a decir aquí ninguno porque sé que lo están haciendo. Y sacan la producción fuera de lo que era hasta la fecha había sido suyo, lo sacan fuera y se encargan de pues gestionar las ventas, etcétera, etcétera, la distribución, pero lo que es la producción de la perfumería que nosotros denominamos nicho está fuera y las hace otras gente. Y ya está, y es una forma de abaratar costes. Y esto se produce, esto es así, ¿eh? Que nadie se piense mucho de los perfumes nicho que estamos pagando pues 600, 400 pavos o 500, me da igual, o 200 o 150, están hechos en la propia fábrica, en la sede allí. Me estoy quedando sin voz, porque esto no es así, ¿eh? Uy, perdón. Dice Antonio, mucho diseño en envases y perfumes mediocres. Da igual, pero resulta. Y al final, lo que tienes también no engañan a nadie. ¿Sabes lo que estás comprando?
Antonio, es que yo opinaba así, es que hay que ponerse en contexto. Tú sabes lo que estás comprando. No van a engañar a nadie. ¿Qué puedes esperar de un perfume que tienes un pedazo de botellón súper guapo o no tan guapo? Algunos me parecen súper horteras. Muy horteras. Pero funciona. ¿Qué más da que sea mediocre? Vas perfumado, hueles bien, ya tomas por saco, ya está. Si total al final vas a terminar en la ducha, ¿qué más te da? Es verdad. Si nos ponemos en modo sibarita, yo te entiendo perfectísimamente bien. Joder, que sí te entiendo, cabrón. Uy, te iba a decir, joder, que sí te entiendo, cabroncete. Pero lo dicho. El caso, Antonio, es que me pongo en tu situación. O sea, yo te entiendo lo que quieres decir. Pero también entiendo que hay que tener para todas las economías. Y sé que es una putada muy gorda que alguien esté copiando y clonando. También lo sé. Por supuesto, soy muy consciente de ello, pero que se vayan jodiendo. Es tanto la tomadura de pelo que nos tienen como consumidores que se fastidien, que se fastidien, que se fastidien. Y ya está. Me da igual quién se lo lleve, pero que se fastidien. Y entonces a ver si algún día toman conciencia de que la realidad en la que ellos están no es la realidad en la que vivimos el resto de los seres humanos. Y ya está. ¿Quién define o marca lo que es mediocre o no es mediocre? A ver, ¿quién? ¿Quién pone el estándar y el baremo de todo esto? ¿El precio? ¿Lo pone el precio? ¿Qué lo pone? Te puedo garantizar que igual hasta incluso pueden que estén utilizando las mismas moléculas que le compran a Robertet, a Firmenich, y que tú por una botella que pagas 500 pavos tengas a lo mejor la misma formulación, las mismas moléculas de esa botella de 500 pavos dentro de una de 20 o de 30. Porque se produce y se da. Porque al final los que te venden las moleculitas son los mismos y mueres con los mismos. Y si encima tienes a un diseñador de perfumería contratado para que te haga el perfume, evidentemente, ese diseñador está siempre afiliado a alguna empresa productora de moléculas. Ya sabes que si trabaja con una o con varias, te va a coger tu perfume y va a encargar esas moléculas para hacer tu perfumito. Ahí lo tienes. Con lo cual, al final, siempre es la misma mierda. Me da igual quién sea. Porque vuelvo a repetir, este rollo de que no, es que es una mierda, que esto no aguanta nada, que las moléculas se la compran a los mismos. Que todo viene del mismo sitio. Que a no ser que seas un sibarita y compres cosas extrañas y raras y te busques la vida para irte a no sé dónde, debes de saber qué lugar del mundo, perdido allá en el culo del mundo, y encuentres a alguien que hace una producción de algo que sea excelso, pues de puta madre. Ahí sí, te doy la razón y paga los 2.000 euros que te cuesten 20 mililitros. Pero normalmente las empresas grandes y las empresas como las árabes, al final terminan muriendo con las mismas empresas de moléculas. Y ya te digo yo que si encima contratan a perfumistas de reconocido prestigio, al final compran lo mismo y todo va a la saca de lo mismo. A la saca de lo mismo. Los que ganan son los fabricantes de moléculas, tener una gama de precios muy altos. Aquí hubo un problema, Kame, muy importante, que también los pillaron con el carrito del helado y de hecho tienen varios frentes abiertos, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa. Creo que hicieron una alegación, un alegato, no sé cómo se diría eso a nivel legal, pero porque los pillaron presuntamente, hasta que no salga todo ya, si no ha salido por parte de la Unión Europea y en Estados Unidos, los pillaron que las fábricas más importantes productoras de moléculas habían hecho pacto de precios y los han pillado. Entonces, han hecho un recurso, han recurrido la sentencia o lo que hayan hecho por ahí, porque mandaron a inspectores a supervisar qué era lo que está pasando con las empresas de moléculas y efectivamente llegaron a la conclusión
una conclusión cerrada de que tenían los precios pactados. Los productores de moléculas, no todos, unos cuantos. Esto está en la noticia publicada, no me invento nada. El caso es que han recurrido y no sé al final en qué quedará el tema, pero tendrán que pagar una multa X los unos y los otros. Y ya está, porque es que además si los han pillado, los han pillado. Y es que por mucho que recurras, ¿qué vas a recurrir? Si es que te han pillado pactando precios en Estados Unidos y aquí en Europa. Así que, por eso te digo que, ojo, cuidado que donde puede parecer, donde dije digo Diego, y además muchas de ellas están también dentro de la asociación IFRA, con lo cual son todas muy amigas. Son todos, sí, es que esto es lo mismo. Como es el mismo perro con distinto collar. Chris, claro ejemplo. Las empresas se llaman diferentes perfumes. La Tom Ford Noir Stream, 131 euros en Durni. 117 la compré en el 11.11. Dice en Sephora 210. No tiene sentido, claro que no. Pero es que, vuelvo a repetir, es que seguramente ese precio, esos 210 euros son precio de venta al público porque Sephora mantiene el precio de venta al público de la empresa. No te lo pone más barato normalmente. Y el Corte Inglés hace lo mismo, que era lo que estaba comentando. Es una locura, da igual. Si aquí cada cual... Dice Coral y dice, a los chinos no se la hacen. Dice, ellos saben en lo que ponen la plata. Bueno, han aprendido a base de golpes muchos de ellos, ¿eh? Ya no compran con la alegría que compraban antes, ¿eh? Aquí en Argentina tienes que desangrar, claro, es que tienes que pagarlo así, sí, yo lo sé. Yo lo sé. A mí me gustaría saber muchas veces, y cuidado, esto no es una crítica, es que tengo la incógnita de que yo no sé, hay muchos reseñadores en Argentina y yo no me explico cómo tienen dinero para pagar el volumen de perfumería que sacan. Es que no lo sé. Esa es la gran incógnita del Orgaz. No me lo explico. O sea, a ver, ojo, cuidado, ole ahí. Y esto hace mucho tiempo que ya lo vengo bien, lo llevo viendo y no me lo explico porque no lo entiendo, porque sé cómo está el tema de los sueldos, cómo está Argentina, todo esto. Y es que no lo alcanzo a comprender, sabiendo cómo están los precios allá, cómo está todo el tema, cómo pueden estar comprando semejante volumen de perfumería tan brutal. Hombre, a no ser que haya un mercado, evidentemente, de segunda mano, no lo alcanzo a entender, porque muchas veces veo que abren botellas nuevas, y venga botella nueva, y venga botella nueva, y yo, madre mía, envidia. Claro, es verdad, no lo entiendo, pero no lo entiendo por la situación económica del país. Hombre, si son millonetis y tienen mucha pasta y les suda el rabico gastarse ese dinero en perfumería, lo entiendo. Pero es que yo no lo entiendo. O sea, sabiendo que al resto de los mortales se tienen que empeñar, entre comillas de empeñar, pero comprar a placicos su perfumillo, jolín, coño, reseñadores sacando botellas todas las semanas, ahí venga, vamos, venga, vamos. ¿Cómo? ¿What? No lo entiendo. Pero una cosa que yo no lo entienda, porque además yo estoy aquí en España, pero bueno, no sé el dibujo económico que pueda haber ahí. No, hay cosas que no entiendo, ¿eh? Esto es una cosa que lanza al aire porque es que de verdad que no la comprendo. Vale, vamos a ver cómo va la cosa. Dice, se atasca, sí, estás en directo, pues menos mal porque estaba notando que se atascaba, pero se atascaba en plan heavy. Te congelas. ¿Podrías comentar algunos perfumes de hombre que sin ser clásicos no sean dulces? Gracias por tu canal, no, gracias a ti, Fran, pero es que voy a terminar ya el directo, voy a terminar ya. Es muy gracioso cuando la gente empieza con el cliché de la calidad de los árabes, es como las motos de la marca Vogue, que resulta que utilizan los mismos componentes de BMW. Sí, pero esto es como con todo. Una locura. Sí, da igual. Sí, siempre estamos con la calidad, y vuelvo a repetirlo, con las moléculas lo compran en el mismo sitio. O sea, A, B, C y es lo mismo. Vas a complicarte la vida. Si además si la lista de todos los fabricantes y productores está hecha, o sea, es que está publicado, se lo pones en internet y salen. O sea, dice, pues los reseñadores argentinos compran a plazos o por listados. No tengo ni idea, pero comprarán por alguna de estas maneras. Eh,
Beruki, me parece muy bien. Pues entonces yo estoy súper contento de que allá haya un montonazo de millonarios. De verdad, aquí en España no hay tantos millonarios, ya te lo digo yo. Y yo, no, me alegro que llenéis estadios y los llenéis todo, perfecto. Y yo no estoy diciendo que haya pobreza en cada esquina, estoy diciendo que la realidad económica del país es muy chunga. Y ya está. De todas formas, vuelvo a repetir, estoy hablando de Argentina. Yo no sé de dónde tú eres, la verdad. En fin, ahí estamos. 80 euros la conseguir, 50 euros el Wallapop. Créeme, si llamas a François de Massy, esta la vas a odiar. Madre mía, la llevamos clara. Bueno, en fin, señores y señoras mías, nos vemos no sé cuándo. A ver, es que no sé ni el día que estoy. Pues mirar, posiblemente haya directo el lunes, domingo o lunes, no sé, va dependiendo de cómo, a ver, cómo sea el rollo de si hay noticias interesantes, importantes y tal que cual. Me cogeré y me marco un directo el domingo. En todo caso será, claro, es que ya hemos pasado la hora y estamos a viernes. Así que domingo o lunes, ¿vale? Dependiendo si hay noticias. Lo que pasa es que como coincide también en fin de semana y en estas fiestas. Oye, ¿cuándo es la noche de Reyes? ¿Es el día 6, la noche de Reyes, o la noche de Reyes es el día 5? Antes de irme, que no lo sé, no tengo ni idea. No sé ni el qué día vivo. No sé cuándo es la noche de Reyes. No sé si el día 6 o el día 5. No, el día 7 no es. Es el 5. ¿Qué día es en la noche de Reyes? Niños, orientarme. Es que así me paso, me ahorro de mirarlo. Que no tengo ni idea de cuándo es la noche de Reyes. El día 5, vale, el día 5, la noche de Reyes, es el domingo. Bueno, pues igual puede que el domingo sea, o el día 6 que se juega con, hay que jugar con los juguetes y con la Play y estas cosas que te regalan. Bueno, da igual. El caso que... Bueno, Beruki, aquí buenas noches, Ezequiel, muy buenas noches a todos, ¿sabes? El día 5, Ignacio, buenas noches, Cipotón, buenas noches, guapete. Soren, muy buenas noches. El día 5, pues todo el mundo a comprar los Reyes. Uy, no, los Reyes no se compran, los traen los Reyes Magos. Aquí nadie compra nada. Vale, bueno, esas son las horas. Es que esto luego lo ven gentes jóvenes. ¿A qué horas? En fin, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y de verdad, un directo súper chulo. Está encantado. Muy bien. Y que siga la fiesta sin parar. Venga, vámonos de party, que estamos en Navidad. Todavía es Navidad, por lo menos nos queda hasta el domingo de Navidad. Bueno, realmente hasta el día 6 de Navidad. Hay que disfrutar lo poco que nos queda de Navidad. Ay, qué bonita es la Navidad. No hay, sin falsedades, y todo el mundo te quiere y te adora porque realmente es una persona entrañable. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.